Bienvenidos a los que estáis por Zoom y a los que estáis aquí. Decía antes que hoy contamos para la charla con un repetidor muy aplicado, que no le debimos tratar mal en la primera charla que nos dio ya antes de la pandemia y se ha animado a volver. Es el profesor José Antonio Villacorta Atienza. El profesor es licenciado en Ciencias Físicas, en Matemáticas, y es doctor en neurociencia. Y dentro de este mes que hemos dedicado en el club a la neurociencia, de hecho, antes de ayer hicimos el grupo de lectura de un libro que os recomiendo a todos, Una selva de sinapsis, de Ignacio Crespo. Pues hoy lo culminamos el mes con la charla de José Antonio, que si bien en la que nos dio hace ya 3 años, José Antonio. 4. 4. En el que nos contaba cómo en realidad nuestro cerebro no percibe directamente el tiempo, sino que lo hace compactando el espacio. Bueno, pues él ha seguido investigando y hoy nos trae un tema fascinante, que es cómo el cerebro representa el futuro para entender el presente. Así que, José Antonio, pues sin mucho más, te doy la entrada. Muchas gracias por venir y por animarte a repetir. No, yo encantado. Gracias a vosotros por la invitación y por el interés. Vale. Bueno, pues como ya ha comentado Ángel, esta es mi segunda vez, entonces voy a continuar con lo que ya comenté en su día, pero voy a hacer una pequeña introducción que voy a intentar que sea lo más somera posible porque hay un montón de cosas detrás. Pues entonces voy a empezar ya. Vamos a empezar, voy a estructurar la charla en 3 partes. Una parte es una introducción muy general, que probablemente pues, ya os suene con todo lo que la charla del libro que estuvisteis hace 2 días, pero vamos, es una cosita muy introductoria. Y luego voy a centrarme en el problema, en por qué es interesante lo que trabajamos y pues, los avances que hemos logrado a lo largo de estos años que avanzan en la importancia que tiene el cerebro para representar el futuro, no para entender el futuro, no para predecir, sino para representarlo de formas muy concretas. Bueno, pues lo primero, simplemente algo que ya se sabe, que es lo importante que es el cerebro. Lo importante que es el cerebro porque nosotros estamos en él y la complejidad que tiene. Entonces, hoy en día, con toda la explosión de la inteligencia artificial, todavía estamos muy lejos de remedar de forma racional y ordenada esa complejidad, ¿no? Se trabaja a fuerza bruta, pero el cerebro se autoorganiza, está formado por unas celulitas muy concretas que son inofensivas ellas solitas, pero cuando se conectan entre sí, de una forma muy estructurada y muy organizada, generan lo que nosotros somos, lo que somos nosotros, que es el cerebro, ¿no? Y las capacidades que todavía no se entienden. Entonces, estas neuronas se comunican entre sí a través de electricidad. Básicamente, nosotros somos máquinas, igual que nuestro ordenador, funcionamos con electricidad. Y lo que hacen es hablar entre ellas intercambiando esa electricidad. ¿Cómo la intercambian? Pues no se sabe muy bien. Existe un código, muchos códigos a muchísimos niveles, a nivel de neurona, a nivel de circuito, a nivel de cerebro entero. Y se conoce muy poquito y a la vez cada vez más sobre cómo interpretar esos códigos. Pero al final son estas neuronitas, estas unidades las que cortan el bacalao, todo esto. Y hablaremos de ellas porque lo que se sabe acerca de cómo interpretamos nuestra realidad está directamente vinculado con esas células. Entonces, el enfoque que damos a nuestra investigación sobre el cerebro es un enfoque puramente biológico. Nosotros fundamentamos nuestra investigación sobre la necesidad que ha tenido tanto el ser humano como cualquier animal, sobre todo evolucionado, en sobrevivir. Entonces, la presión por sobrevivir ha hecho que cada vez se generen unos sistemas nerviosos, unos cerebros más complejos y de mayores capacidades. Entonces, para nosotros, nuestra investigación, la premisa es la supervivencia. La verdad es que cuando uno trabaja con esto, la supervivencia toca muchos palos. La interacción entre los individuos, la reproducción, la alimentación, metabolismo, muchísimos. Pero nosotros nos centramos en hacerlo lo más sencillo posible. Vamos de muy poquito a más. Y nos preguntamos los atributos que se necesitan procesar, es decir, por qué el cerebro, cómo el cerebro tiene que procesar lo que le rodea y en qué se tiene que centrar y en qué no. Porque claro, no hay recursos para todo. Entonces, de los atributos de la realidad nos centramos obviamente en el espacio. El espacio es lo primero. Si tú no sabes interpretar tu espacio, te tropiezas, te caes y te comen. Es así. Pero lo que es importante también es procesar el tiempo. Tanto es así que aquellos seres que no
perciben el tiempo no tienen sistema nervioso. Por ejemplo, pues una bacteria tiene una ventana temporal muy pequeña, un árbol tiene una ventana temporal enorme, pero el ayer es igual que el hoy prácticamente, no tienen sistema nervioso. Solo han desarrollado sistemas nerviosos aquellos seres vivos que necesitan adaptarse al cambio, y cuanto mayor es su ventana de cambio, pues más poderoso es su sistema nervioso, ¿no? Tenemos en un extremo, pues podemos tener una serpiente con un sistema nervioso muy limitado porque pues, su entorno es muy limitado tanto en el espacio como en el tiempo. Nosotros, pues, muchísimo más, porque todo cambia a nuestro alrededor con diferentes escalas y con una complejidad terrible. Entonces, cuanto mayor son las demandas para procesar el espacio y el tiempo, pues más complejo se nos hace el cerebro. Entonces, esos son los dos ingredientes que vamos a manejar. El primero de ellos es el espacio, que es el más sencillo. El tiempo es un dolor, incluso desde el punto de vista físico. Desde el punto de vista físico, el espacio está muy bien. Uno mide y ya tiene el espacio medido. Entonces, la pregunta es cómo lo hace el cerebro y por qué es suficiente que lo haga así. Y la razón de por qué lo que se conoce de cómo el cerebro representa el espacio o lo codifica es porque el espacio es lo que es. Si yo mido el espacio y le transmito esta información a otra persona, esa otra persona, le comento cómo es esta habitación y la persona está fuera, yo salgo, le digo, te vas a encontrar con una habitación, pam, pam, cuando entra ya le suena. ¿Por qué? Porque el espacio es objetivo, cercanamente objetivo. Siempre hay subjetividad, pero es algo muy representante, que es fácilmente representable. Y esa es la clave de los descubrimientos que dieron el Nobel de Medicina en 2014, ya hace unos añitos. ¿Por qué se fundamentaron o se centraron los investigadores que lo recibieron en caracterizar las bases neuronales, de esas neuronas, de esos ladrillitos de los que estábamos hablando? O sea, ellos no hablaban de psicología ni funciones cognitivas complejas, no, son las neuronas, que son las responsables de codificar el espacio. Si ese espacio se puede representar de forma tan objetiva, pues es lógico que exista un sustrato neuronal que funcione. Porque eso, la neurona dispara y dispara lo que hay. No se anda con ambagajes. Cuando subimos a un nivel superior, como es circuitos o incluso áreas cerebrales, ya aquí se mezcla, eso es un jari de cuidado. Pero mientras trabajemos a nivel neuronal, uno pincha una neurona, la registra y lo que dice es lo que dice. Entonces, eso significa que los atributos espaciales son fácilmente representables. Y así es porque a esta gente, a que le dieron el Nobel, lo hicieron por descubrir una serie de neuronas. Voy a sacar el móvil para controlar el tiempo porque soy muy cansino y me pongo aquí a charlar y no puede ser. Las neuronas son básicamente, voy a hablar básicamente de 4 tipos, hay más, pero voy a hablar básicamente de 4 tipos para que veáis un poquito por dónde van los tiros cuando hablo de que una neurona es capaz de representar el espacio. Lo primero que encontraron fue lo que llamaron, en el 76 se hizo ya, o sea, ya ha llovido, lo que llamaron las neuronas de lugar, las llamadas placers. Es muy sencillo. Si veis aquí a la ratita, que veis aquí, ¿vale? Esta ratita si veis aquí, tienes unos puntitos iluminados de rosa, unos de amarillo, unos de azul, verde, rojo. Bueno, esto denota diferentes neuronas. Entonces yo cojo a la rata, le abro el cerebro con mucho respeto hacia ella, pum, le pincho y empiezo a registrar la actividad de las neuronas. Entonces esa rata pues le pongo el capuchón que veis aquí. Aquí no se ve muy bien, pero vamos, aquí está. Madre mía, no veo yo ya, perdonad. Por aquí anda la rata, pero vamos, este cable que veis es un cable que lleva enchufado a un aparato fijo y dentro de ese aparato hay unos electrodos que están leyendo lo que hacen sus neuronas. Entonces el bicho va caminando por aquí. Entonces se acerca a esta zona y entonces esta zona disparan unas neuronas concretas, las que están pintadas de rosa, ¿vale? Son las neuronas A, por ejemplo, ¿no? Y entonces, bueno, pues está por aquí, sigue avanzando, las neuronas A dejan de disparar, cuando hablo de disparar es de funcionar, no hablan, y las B, otras diferentes, empiezan a disparar, pim, 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 pim. La rata se para, vuelve otra vez a la parte de atrás y vuelven a disparar las neuronas A y las B se callan. Es decir, hay una correspondencia entre qué neurona habla y dónde está el bicho. Eso ya nos está dando la primera codificación del espacio, que es dónde estoy. Y eso es una neurona la que responde a eso. No tengo que buscar y ver y mirar el móvil, el GPS, una referencia. No. Ya la neurona ya me está diciendo que tú estás aquí. Pim, pim, pim. Me voy aquí y otra neurona hace así, vuelvo aquí y la neurona de antes dispara. Bueno, descubrimiento y no ver al canto. Se descubrieron luego otro atributo del espacio, que son las mismas neuronas, pero estas no disparan en una sola posición, disparan en todas las posiciones azules que veis. Es decir, la misma neurona dispara cuando la rata está aquí, esto se ha hecho con ratas, obviamente, también con simios,
aquí, 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 aquí. Cuando en todas esas zonas azules que forman esa red hexagonal, la misma neurona dispara. Entonces, esa ya lo que te está diciendo es una métrica del espacio. Te está diciendo si el espacio es más pequeño o más grande, porque de hecho, depende de dónde registres, es una zona que se llama la corteza entorrinal, depende de dónde registres esa corteza, estos puntitos se acercan más o menos, de manera que hay diferentes neuronas que forman esta red para diferentes tamaños del espacio. Bueno, si yo estoy metido en una habitación muy chiquitita, percibo que es una habitación muy chiquitita, si estoy en el campo, percibo que es el campo. De alguna manera, estas neuronas codifican la métrica del espacio, el tamaño que tiene. Luego llegan otras que se llaman las boundary cells, que son las neuronas que responden a la presencia de un límite. Si yo sé que aquí hay un precipicio, me voy a caer. Mis neuronas disparan, esas. No las otras, no las estas que se llaman grid cells, perdón que no lo he dicho, está ahí. Estas son las boundary cells, pero no disparan las grid cells ni las play cells, son otras que me dicen ahí hay una frontera. Y recientemente, en el 2018, por el grupo de los investigadores que recibieron el Nobel, se descubrió lo que se llaman las obstacle cells, que responden no a una frontera, no a una posición, sino a la existencia de un obstáculo. Con lo cual, pues ya tenemos todos los ingredientes. Si yo entro en esta habitación, lo que quiero es saber lo grande que es, dónde estoy yo, el espacio vacío que hay, dónde acaba, dónde empieza y los obstáculos que hay. Con esos 4 atributos, yo ya me sé mover por esta habitación. Con lo cual, pues esa es la idea. Cojo esos 4 atributos que me los dan diferentes neuronas, los mezclo, ya cómo se mezcla, hay miles de papers de literatura, pero como se mezcle, ese es el tema. Y eso genera lo que se llama el cognitive map, el mapa cognitivo. ¿Qué es un mapa cognitivo? Pues es un mapa. ¿Vale? Yo tengo mi mapa, por ejemplo aquí, ¿no? Esto soy yo y pues estos son las mesas, las sillas, no sé qué. Pero no es un mapa en papel. Ese mapa coge toda la información, te la mete en el cerebro y te permite entender, no saber dónde estás, sino entender dónde estás. De manera que, bueno, esta es la ratita que veis aquí. Esta rata ha ido por aquí, pim, 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 pim. Cuando después ya ha entendido su entorno, crea su mapa cognitivo metiendo las play cells, las grid cells, las obstacle cells, todas, las mete ahí y saca el cognitive map que le permite entender su entorno. Es decir, la rata dice, bueno, yo estoy aquí, quiero volver a mi casa, ¿qué hago? No vuelvo por la línea azul, tomo un atajo, ¿no? Pum, salto aquí. ¿Por qué? Porque entiendo dónde estoy. Como lo entiendo, pues lo puedo procesar de muchas formas y una de ellas es buscar atajos. Entonces, esto es la esencia del mapa cognitivo, es lo que se llama, cuando se le dio el Nobel a estos investigadores, se llamaba el GPS del cerebro. Una pregunta, ¿es Sí. bidimensional o tridimensional? Perdón, el micrófono, lo tienes tú. Sí. La pregunta es si el mapa es bidimensional o tridimensional. Esa es una muy buena pregunta. El mapa es tridimensional dependiendo del bicho que lo tenga. Por ejemplo, en los murciélagos es tridimensional. ¿Vale? Las aves, por ejemplo, en nosotros también, en las ratas también tiene cierta tridimensión, ¿vale? Pero es que esa respuesta es muy, muy, muy complicada. ¿Por qué? Abrimos un melón y no me voy a meter mucho, pero básicamente te digo que cuando os he dicho que las play cells disparan a una ubicación, he mentido como un bellaco. Es así. ¿Por qué? Porque hay experimentos que... Es que es una cosa, es que esto da para mucho. Pero bueno, hay experimentos que cogían a la rata, la metían y pues la rata, imaginaos que esta es la rata iba andando, entonces pues llegaba aquí y disparaba una célula, una play cell, pim, 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 y luego deja de disparar, pim, 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 y deja de disparar. Bien, cogía otra neurona diferente, iba por aquí, disparaba, vale, neurona A, neurona B. Resulta que sacaban a la rata, le cambiaban el aroma, le ponían aroma a limón, por ejemplo, y entonces la play cell que disparaba aquí ya no disparaba aquí, ya dispara aquí. Entonces, ¿qué pasa? Pues que bueno, que os he intentado vender un poquito, al final vengo a vender mi libro, os he intentado vender un poquito mi producto para hacerlo sencillo y asequible, pero es que no es sencillo. O sea, es que esto es un dolor. Tú te pones con las... Que la ubicación no necesariamente... No, la ubicación no es necesariamente... sobre modelos espaciales, sino también por olor. Sí, o sea, es que ese es el problema. El problema por es que, la combinación de los sentidos. Exactamente, es que el problema es que las play cells están en el hipocampo y el hipocampo es muy profundo. Entonces, cuanto más profundo, no es que se complique, porque luego las áreas cerebrales exteriores pues son más, pero cuanto más profundo significa que más básico es, más sujeto está a interferencias o a injerencias, si quieres, básicas. Eso significa que no cualquier cosa, pero hay muchas cosas que pueden alterar ese orden.
Y en concreto, las PlayCell están hechas para tener una plasticidad, cuando digo plasticidad no es de cambios de conexiones, sino plasticidad en cuanto a que pueden codificar un montón de cosas. Y lo vamos a ver, porque también codifican el tiempo. Y también codifican la compactación del tiempo, que es una de las cosas de las que vamos a hablar. O sea que las PlayCell son como... todo el mundo se calla cuando entra una PlayCell en la habitación. Entonces... Otra cosita. Sí. La rata, para elaborar el mapa cognitivo ese, ¿tiene que andar? ¿No lo puede hacer visualmente? Buena pregunta también, madre mía, esto promete. La rata no, pero los simios sí. Los simios, simios no humanos, pues se ha probado que existe lo que se llaman las visual cells, que son células que funcionan, o sea, que disparan ante la presencia visual de un objeto. Cogían un mono, pues le enseñaban un objeto, disparaba, cerraba la cortina, volvían a ponerla con el signo del objeto y la neurona ya no disparaba. Entonces, en el caso de los primates humanos, y nosotros, que somos primates humanos, vamos, sí. El visual nos sirve. Yo ahora, por ejemplo, estoy identificando esto, pero no es solo eso, es que identificarlo no es lo mismo, además eso es vamos, lo podéis ver, yo identifico una cosa, pero luego me muevo y mi sensación interna de lo que estoy viendo cambia por completo. Entonces, pero sí, es un refuerzo. En el caso de las ratas, estamos trabajando en ello, precisamente, estamos colaborando con un grupo de la República Checa que trabaja precisamente con la codificación en hipocampo de estímulos visuales que no son accesibles. El problema de la rata, ¿qué es? Que es que la rata, si no puede tocar esto, para ella prácticamente no existe. O sea, la rata es un animal, lo toca con las vibrisas, con la manita, le hace así, le da vueltas, se asusta, vuelve, lo huele. Es que, claro, el universo sensorial de las ratas no tiene nada que ver con el nuestro, ¿vale? Pero el sistema visual tiene mucha importancia porque aunque la rata, nuestra rata, va andando y dispara su PlayCell, ella necesita saber dónde está. Entonces se le tiene que poner lo que se llaman las landmarks, ¿no? Las referencias visuales, ¿vale? Tú le cambias la referencia y la puedes volver loca. Entonces, es eso, que es un mix bastante complejo. O sea, aunque parece sencillo, luego tienes... ahí entra información de todos los lados. O sea, que la respuesta no es sí, no, sino pero la rata, en concreto, necesita explorar. ¿Y tiene recuerdos? Es decir, si entra en ese espacio y se va y luego vuelve otra vez, Sí. ella tiene recuerdos. Sí, sí. Sí tiene. Sí, exacto. Sí, lo tiene. Lo que ocurre es que también la puedes volver loca. Pero le sigue saltando los... Sí. O sea, lo que pasa es que tienes que tener mucho cuidado porque depende de cómo la reintroduzcas. O sea, si este es exactamente igual y no ha pasado mucho tiempo, depende también de las experiencias previas que haya tenido. O sea, puede que, o sea, es que la relación entre espacio y una neurona, que se llama una unidad concreta, no es estable. Es estable en muy poco tiempo y sin cambiar mucho las condiciones, pero no es estable y así tiene que ser. Pero tú imagínate que tienes solo una neurona dedicada a esto, esa neurona se muere y tú cuando llegas allí empiezas a llorar llamando a tu madre, porque dices, no sé dónde estoy. Entonces, o sea, todo eso es necesario, porque uno lo ve y dice, vaya basura, si le das y luego no le da, y luego esta funciona, y luego la otra. No, es que es mucho más complejo. O sea, hay un batiburrillo importante. O sea, esto solo es rascar muy poquito, ¿vale? ¿La espacialidad viene siempre determinada por relación a los objetos o hay también criterios geográficos o de espacio más amplios? Madre mía, voy a cerrar aquí, voy a sacar la pizarra. No, fantástico, vamos, yo es que esto me encanta, porque anda, que yo que estoy también con mis chavales, que estoy todo el día, venga, chicos, un poco de nervio, y llegar aquí para mí es una maravilla. Bien, existen dos tipos de navegación, incluso los humanos, que se llama alocéntrica y egocéntrica. La alocéntrica es, ¿dónde está el baño? Pues mira, ¿sabes dónde estamos? Pues allá a la derecha. Esto es egocéntrica. Alocéntrica es, ¿dónde está el baño? Pues ves dónde está esa puerta, pues la pasas y a la derecha. Es decir, tú te tomas como referencia o tomas como referencia el espacio. Entonces, eso también pasa con los propios animales. Y esas referencias espaciales se toman dependiendo del tipo de navegación. Por ejemplo, en las mujeres y los hombres usamos diferente la navegación alocéntrica de la navegación egocéntrica, por ejemplo. Entonces, incluso en los humanos es un asunto complicado. Y en las ratas, pues depende del pollo que le montes en el maíz experimental.
Perdón que no te dejemos avanzar, pero... No, yo estoy encantado. Si yo lo único para que no vayáis tarde a dormir. Has usado, no sé si ha apostado sin querer, la palabra que cuando la rata pasa por el circuito entiende que tiene que volver por el corto. O sea, entiende consciente, no sé si me entiendes, no entiende... Sí, sé por dónde vas Sí. y me vas a hacer llorar, porque me vas a obligar a contestarte una cosa que no sé. Vale. Sí, no, bien. ¿Qué significa que entiende conscientemente? Incluso nosotros podemos hacer una labor de introspección, perdón, que estoy golpeando muy duramente el micro, una labor de introspección a qué significa que nosotros entendemos. Y fíjate tú la rata. ¿Cómo sabemos que entiende la rata lo que hace? Bueno, aparte de una cosa a la que volveré luego, sabemos que lo hace porque lo hace. Me explico. Si tú la rata la obligas a hacer el camino azul sin saber dónde está, volverá por el camino azul. Si la dejas que explore y se haga su volverá por el camino rojo. Eso es lo que se llama un comportamiento emergente. No estaba antes. Entonces, eso significa que tiene que haber habido un procesamiento que no era exclusivamente el de... O sea, te estoy hablando de que en el rojo a lo mejor es una zona que ha explorado, pero no con la intención de volver a casa. Que en vez de explorarla así, ha hecho así. A lo mejor ha pasado, no sé qué, tal. O sea, explora como una loca y no tiene ni orden ni concierto. Y luego ya tiene que volver y hace pum. Entonces, en ese sentido sabemos que lo entiende, que ha hecho algo que no debería haber hecho o que en otras condiciones no habría hecho. ¿Vale? Nada, a ti. Pues entonces, mapa cognitivo, ya os lo presento, ¿vale? Todos lo tenemos en la cabeza, lo tienen las ratas, pues nosotros, pues mucho más. Bueno, voy a poner un ejemplito que sirve de introducción a lo que va a venir luego, que es la situación estática. El mapa cognitivo es una situación estática, ¿vale? Pues las cosas no se mueven. En este caso, la cosa es, lo presenté también la otra vez, yo creo que se entendió bastante bien lo que quería decir, que es, yo voy a cruzar y el coche se para, nada se mueve a mi alrededor, pues yo tengo mis play cells, grid cells, obstacle cells, y esto me forman esto. No me da detalle, simplemente me dice, ahí hay una mole, no puedes pasar, ahí hay 2 farolas, tampoco puedes pasar, pero lo que me da, y eso es lo importante de los mapas cognitivos, es que me da las soluciones de cómo moverme. Es decir, los mapas cognitivos es lo que decíamos del GPS. Un GPS tú le dices, quiero ir de no sé dónde, y te da la solución. Eso te lo hace el cerebro. Por eso decimos que entiende, porque la rata no sabe cómo, pero su cerebro le da esa solución. Pues a nosotros nos la da también, y dice, pues venga, me he ido para atrás. Entonces dice, pues pasa por ahí, y yo paso por ahí. ¿Por qué? Porque es un camino que me surge de forma natural como solución. Bien, ¿qué pasa entonces con el tiempo? Bueno, pues el tiempo ya sabemos que es necesario porque para nuestra investigación, la investigación que hacemos en mi grupo, pues es fundamental para la supervivencia, bla. Pero el tiempo es importante per se. Entonces lo que se ha hecho la gente es preguntarse, bueno, ¿qué pasa con esos mecanismos espaciales cuando le metemos el tiempo? Entonces lo que se ha visto, un resultado alucinante, que es que un par de investigadores, pues con mucha paciencia y mucho tiempo, le pusieron al animal los registros y vieron cómo funcionaban, cómo disparaban sus play cells, esas células del lugar, cuando el animal planeaba una ruta, es decir, antes de ejecutarla. Claro, porque cuando tú la ejecutas, pues ya lo ves, pues nuestra rata va pasando y pues va haciendo las neuronas, pues si pasa por aquí, van haciendo van disparando, pues las rosas, las verdes, las amarillas. Pero vieron que antes de que el animal se ponga en marcha, ya esas neuronas disparaban. Eso significa que de alguna manera tenemos un sustrato celular para la predicción. Y la predicción es anticipación al tiempo. Y eso está en la rata, ¿eh? Tú dices, lo que predice una rata, pues ya está prediciendo. La predicción es fundamental, ya lo veremos. Sí. ¿Habéis probado con distintas ratas? Porque la pregunta es, la realidad siempre... hay una realidad que se manifiesta objetivamente en distintas ratas y todas entonces se comportan de manera igual o parecida y tal, y por tanto hay un mundo objetivo real, o simplemente... Sí, entiendo lo que dices. No, nosotros quiero decir que si pruebas con 100 ratas y sale lo mismo, ya empieza a ser muy significativo que hay mundo real. Exactamente, eso es lo que ha pasado. Los cosmos lo tienen jodido. No sé si me explico. Te explicas. Eso es lo que ha pasado precisamente, por eso les dieron el Nobel, porque en ciencia es muy importante replicar los experimentos y se pueden replicar. Como es a nivel de neurona, además eso está, o sea, muchas veces dices, bueno, voy a pescar y a ver si encuentro la neurona, esas está lleno. O sea, tú pinchas ahí y desde los años, pues ya se llevan casi 50 años haciendo experimentos, miles y miles de ellos. O sea, que es objetivo, de ahí la importancia de este... O sea, han encontrado bases que son objetivas y que existen. Y esa es una objetivización del espacio. Pero yo creo, José Antonio, que la pregunta de José María iba un poco más allá y eso me liga para una que me había surgido a mí. Y que no quería meterme en eso. Y te ligo las dos.
José María, en el fondo lo que te está preguntando es si eso te llevaría a poder afirmar de manera científica que ahí fuera hay algo que es real. Sí, sí. Mi pregunta, ligada con esa, y me la ha suscitado la pregunta de José María, es, cuando ha dicho distintas ratas, esas play cells, etcétera, etcétera, ¿son transversales a diferentes especies? Sí, parece que sí. Porque eso iría en esa línea, porque si no, dicho de otra manera, cada especie tendría una realidad fuera. Esa es mi doble pregunta. Exactamente. Sí, a ver, sí, había entendido la pregunta, pero es que digo, madre mía, como ahora ese melón aquí, nos arremangamos todos y acabamos como Rosario de la Aurora. Efectivamente, se ha hecho y existe esa realidad objetiva. Meternos ya en ese elemento, yo te diría que sí, que existe. Existe. Se puede decir, se puede objetivizar la existencia de un ente separado de la consciencia llamado espacio, sin duda. Y el hecho es que no es un elemento aislado, o sea, vale que los murciélagos están emparentados con las ratas, ¿no? pero lo tienen. Y se ha visto en muchísimas especies, pues en los hurones también, o sea, se ha visto muchísimo, y existe ese mismo sustrato en los simios de otra manera, y en el nuestro, pues no lo sé yo si en algún laboratorio secreto de alguna... Pero tú has dicho, en los simios de otra manera. Claro, es que eso es complicado porque los simios... En ese sentido, la realidad de un simio sería distinta de la realidad... Yo te diría que no, simplemente es el acceso a la realidad. Nosotros, los simios, somos como elementos, vamos, como seres que tenemos una complejidad, una interacción muy compleja con el entorno, somos visuales, o sea, la información visual es el canal más rico, tanto en velocidad de procesamiento como en cantidad de información a procesar. Entonces, cuanto más visual es uno, más complicado es lo que tiene dentro de la cabeza. Pero el sustrato es el mismo. O sea, tú tienes que tener ese equipamiento básico para entender tu espacio, ¿vale? Dejando de lado que luego hay muchísimas más cosas ahí detrás que complican la obra de teatro que no veas, pero lo básico está, ¿vale? Entonces ese ente objetivo existe, bajo mi punto de vista. Vamos, a mí me encantaría poder encontrarme a alguien que me diga que no y discutir un poco, ¿eh? Que ya estoy harto de discutir con mis hijos sobre que se vayan a la ducha. ¿Sí? Bueno, pues nada, fantástico. Hoy no se duchan los niños. Bueno, pues no, pero perfecto, sí, estas cosas tienen que suscitar alegría. Entonces, una cosita que se vio, muy interesante también... Lo que estás diciendo es que la realidad se percibe en función del desarrollo de una especie concreta o determinada, se percibe de una manera más simple o más compleja. Está ahí, el espacio exterior está ahí, la realidad objetiva está ahí, sí, pero que el nivel de desarrollo de inteligencia de un ser vivo es capaz de percibir un estadio o otro distinto. Exactamente. De hecho, esto de lo que voy a hablar, que es nuestra investigación, que es lo que llamamos la compactación del tiempo, eso es lo que incide. Compactación del tiempo. Sí, o sea, lo que adelantaré luego un poquito es que lo que nosotros percibimos, la realidad dinámica que percibimos, lo que nuestras investigaciones están demostrando, es que lo hacemos porque somos capaces de representar explícitamente las interacciones que pueden ocurrir en el futuro. Igual que yo represento esta mesa, mi cerebro representa esta mesa, más allá que yo la pueda tocar, yo veo esa silla y la represento. No digo solo expresarlas, no digo expresarlas desde el punto de vista del lenguaje y contársela a sí, desde el punto de vista cerebral. No, digo desde el punto de vista de la percepción. Exactamente. Sí. Desde el punto de vista de la percepción y del procesamiento cognitivo, que es al final el que está pilotando detrás de toda la percepción, nosotros lo que hemos demostrado es que si yo entiendo que eso es una silla, porque de alguna manera mi cerebro está representándola como una silla, objeto sólido, no me puedo sentar, no me puedo atravesar, no sé qué, cuando yo me mueva alrededor de gente, o sea, una pelota que cruza, una persona que cruza, yo voy a entender esa situación porque soy capaz de representar la interacción futura, es decir, mi encuentro con esa persona, como me tengo que desviar y tal, lo voy a representar como si fuese un objeto sólido. Voy a seguir, pero eso que hemos descubierto nosotros no lo pueden hacer las moscas. Son unos experimentos que hicimos hace años con un equipo alemán y las moscas no lo hacían, por ejemplo. Pero lo que hemos descubierto es que nosotros lo hacemos y parece ser, por unos trabajos de un grupo de Berkeley, que los murciélagos lo hacen también. Entonces, cuanto más sofisticado, más puedes hacer.
Pero claro, el problema es que es como un ordenador. O sea, tú imagínate, no, mi ordenador puede hacer muchísimas cosas. Pues me ocupa toda la casa. Pues no quiero. Entonces, el salto que hemos descubierto es que para hacer todo eso, el representar solo las interacciones futuras te permite lidiar con cosas que cambian muy rápidamente en el tiempo sin que el ordenador te ocupe una casa, el ordenador te ocupa lo que un móvil. Entonces, ese es un poco... Entonces, el atajo que hemos encontrado es que el cerebro ha sido capaz de lidiar con una sofisticación enorme, una complejidad enorme, de una manera muy sencilla. ¿Y cuánto tiempo tarda en borrar la información? La información que no interesa, porque antes decías, que me parece muy interesante, que lo que en ese momento ya no va a utilizar, que se lo quita, porque la neurona puede morir, y entonces es un vacío de conocimiento que se podría producir. Y tal. Exacto. ¿Y cómo funciona ese proceso? Ese proceso es muy, muy complicado, enormemente complicado, por lo siguiente, porque el cerebro no olvida nada, el cerebro sustituye. Es decir, si tú olvidas una cosa, bueno, en una situación normal, en una situación de desarrollo y funcionalidad normal, si tú olvidas una cosa es probablemente porque no la necesitabas, no la usabas, pero eso también se utiliza por dejar recursos libres, porque el ordenador lo está, tu cerebro, el ordenador, lo puede necesitar. Lo manda a otro sitio. Normalmente, hasta donde yo sé, puede mandarlo a otro sitio porque, claro, la información se fragmenta en realidad. Entonces, puede que elimines fragmentos. Pues, no sé, tú una película, por ejemplo, la has visto ayer y el mes que viene pues no te vas a acordar del 90%, pero a lo mejor te has quedado con lo importante, ¿no? Entonces, en realidad, es una cosa bastante más complicada porque todo eso se va fragmentando, se va mezclando. Por ejemplo, ya se sabe, se cree que hay gente, sale en las novelas, ¿no? Una persona con una memoria perfecta, ¿no? Eso no existe. O sea, ya se han hecho muchos experimentos. No existe. Se han hecho muchos experimentos en los que se ve que no es que tengas una... Tú dices, no, yo me acuerdo como fuese ayer. Te vas a acordar como fuese ayer, ¿no? Eso te crees tú. Tú lo que pasa es que te ha montado una película y es como una escena de Los Simpsons en la que él se recordaba... No, si yo me acuerdo cómo fue. Entonces el tío se veía cachas, había un cocodrilo con pajarita al fondo y tal. Es exactamente lo que hacemos nosotros. O sea, nosotros sustituimos metiendo cosas ahí, cosas de fondo, que luego lo ves en la realidad y dices, madre mía, pero si esto no tiene que ver con lo que yo pensaba. Entonces... no se olvida, en realidad te formas ahí un batiburrillo, se van sustituyendo cosas, otras las tiras, las cambias, bueno, eso es la de Dios, vamos, es una cosa terrible. Sí, esto a efectos de ubicación espacial, no es que unos estén, me refiero a unos animales menos desarrollados y nosotros más desarrollados, porque puede ser que la complejidad suya auditiva sea mayor y no le necesiten la visual o no la haya desarrollado por otra razón. Totalmente de acuerdo. Lo que ocurre es que eso suele haber como un firewall ahí, una zona un poco a partir de la cual eso suele estar circunscrito, esa paradoja de la que tú hablas, al tema sensorial. Es decir, que si hablamos del murciélago, por ejemplo, el murciélago tiene un oído, vamos, cómo funciona su ecolocalización, una cosa hipercompleja, pero que no está lejos de cómo funciona nuestra oreja. O sea, nuestra oreja tiene todos estos pliegues, porque si yo tiro una cosita sé que ha caído ahí, y si yo tiro otra cosa sé que ha caído ahí. Por eso tenemos todos estos pliegues aquí, que nosotros estuvimos haciendo experimentos con sonidos y era flipante. O sea, si no utilizas esto, no sabes dónde están las cosas. Entonces, simplemente es porque nosotros tenemos un acceso sensorial complejo por el tema que sea. Pero una vez que saltas eso, el águila tiene un ojo mejor, un oído mejor, los perros un olfato mejor, una vez que saltas eso, empiezas a entrar en estructuras comunes, a partir de cierto nivel evolutivo. La encefalización suele ser similar. Entonces las ratas pues apenas ves corteza frontal, ¿no? Pero los simios pues ya empiezas a ver una corteza frontal, en los delfines y tal. Entonces, a partir de ahí ya todo se vuelve muy común y te vas dando cuenta que si bien las estructuras cerebrales no son tan distintas, la funcionalidad son universos diferentes. Y es precisamente en lo que se enfoca nuestra investigación, en esa funcionalidad. ¿Y el tío aquel de Luria? ¿Y el tío aquel de Luria de la memoria prodigiosa que no olvidaba absolutamente nada? Porque fue una investigación de un montón de años, si yo no recuerdo mal. Claro, a ver, te comento un poquito el problema que hay con eso. ¿Tú cómo testeas en un laboratorio que alguien tiene una memoria perfecta? Tú imagínate que te dice, ¿qué estuviste haciendo pues hace 20 años, el 15 de mayo de...? Y el tío te dice, no, pues estuve desayunando, me tomé unas galletas, estuve viendo un poquito el debate en la tele y tal. ¿Tú cómo sabes que eso es verdad? Puede que él piense que es verdad. Y tú le haces un polígrafo y dices, joder, este tío se lo cree, vamos, así. Pero es que yo el otro día tuve un percance con el coche, se me echó un autobús de la MT encima, me fui un poquito para allá,
¡pumba! Y ¡pum! ¿Cómo se llama? El retrovisor. Digo, joder, le da un coche. Vamos, la leche, le da un coche, tal, no sé qué. Y yo veía un coche ahí. Total, que digo, joder, pues voy a ver dónde ha sido, tal, pues, hablo con la policía, pues ha habido un problema y tal. Entonces me meto en el Google Maps y donde era 400 metros de valla, no había un coche. Y yo te juro por mi vida que había visto un coche verde. Te lo juro, yo flipé. Digo, madre mía, pero esto es... Entonces, cuando uno interioriza lo que está haciendo, hay un resultado muy conocido, que no me he quedado con los autores, joder, pero que básicamente dice que uno no es incapaz de entender lo que está haciendo su cerebro. Y esto es un caso perfecto. O sea, tú puedes entender, tú puedes creer, y ese señor puede creer que su memoria es perfecta, pero el problema está en que los experimentos que se han hecho para comprobarlo lo han descartado. A ver, somos muchos miles de millones de personas y siempre hay un grado. ¿Qué significa perfecto? Hombre, nadie va a ser perfecto. Pero que alguien tenga mejor memoria que yo, a ver, mi perra tiene mejor memoria que yo, eso es así. Y luego puede haber grados. Pero un recuerdo perfecto de las cosas, eso aceptado por la ciencia, hasta donde yo sé, no existe. Pero precisamente por eso, porque es imposible hacer un experimento controlable sobre qué, y los que se han hecho no han funcionado. Vamos. ¿Tiene vida por lo que Es que el problema del cerebro es que nosotros lo vemos, y esto tiene mucha culpa, joder, lo de la IA esta que nos estamos viendo. Antes antropomorfizábamos las cosas, le ponías dos botones a un calcetín y parecía que era algo humano. Ahora estamos intentando digitalizarnos nosotros, entonces vemos nuestro cerebro como si fuese una máquina, y es que no es así. O sea, el cerebro es como un lago. O sea, tú imagínate, es un lago y echas en un lado tinta blanca, tinta roja, tinta azul, tinta verde. El tiempo está todo mezclado, es que es así. Entonces tú no puedes voy a recordar sin que eso afecte a la predicción, a tus experiencias, a recuerdos. Es que es imposible. O sea, tú no puedes compartimentar la memoria. Venga, recuerda esto, yo lo recuerdo y ya está, ya lo he recordado. ¿Y qué era? Esto. Y todos te contestan lo mismo. No, el famoso juego del teléfono escacharrado, es así. Es que no podemos... Tú no puedes tocar mover una cosa sin que se caiga otra. Básicamente el cerebro es así, es como una especie de casa llena de porcelana en equilibrio inestable. Entonces, a mí me parece muy arriesgado hablar en ese tipo de... Pero es una versión muy extendida, parece que somos ordenadores, ¿no? Tú memorizas y el resto se queda como está. O sea, somos máquinas líquidas. En ese sentido me ha encantado eso que dices tú, de que intentamos parecernos que antes era todo antropomórfico y ahora intentamos parecernos como a máquinas, ¿no? Sí. Pero lo que dices es el famoso ejemplo de cuando dicen había un accidente, un avión, y dicen explotó primero, y muchas veces no tiene nada que ver, o sea, el cómo almacenas el recuerdo. Exactamente. Y segundo, además, yo creo que es más filosófico, pero que al final es un contador de historias el cerebro, o sea, ¿no? Y como has dicho muy bien, tú te lo crees y crees que es cierto. Claro, es que tú vives en ti mismo, entonces tu realidad es tu realidad. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros, como vivimos en sociedad, estamos acostumbrados a contrastar nuestra visión de la realidad con los demás. Pero si yo me voy 20 años a una montaña y te digo que tengo el pie de madera, y mi pie es perfecto, pero yo hablo de madera, no va a haber Dios que me diga que no tengo de madera. Y ya está, porque me lo creo, porque no he podido contrastarlo. Y como mi pie de madera vive en mí, en mi cerebro, pues mi cerebro dice mi pie de madera y mi pie de madera. Ya está. Entonces, la cosa bueno, y claro, ahí están las enfermedades mentales, por eso son tan complicadas. Si la enfermedad mental fuese como un ordenador, pues tú cogías y, pues mira, vamos a tratarlo así. Pero claro, las enfermedades mentales son, por desgracia, se enraizan ahí y te montan la de Dios. Entonces, bueno, no nos pongamos dramáticos, venga. Pero vamos, eso, por ejemplo, que tú dices, eso lo sabe la policía, que podéis haber traído un inspector que seguro que era mucho más interesante que yo y os contaba cosas de los casos y vais a ver cómo un testigo dice una cosa y el otro dice no sé qué, y todos lo hacen de buena fe. Pero es que es imposible. Entonces, pero bueno, entonces, comentando un poquito lo que os decía del tiempo, porque si estamos hablando del espacio, el tiempo ya es la caraba ya. Porque el tiempo ni siquiera físicamente tiene sentido. Entonces tú, no sé, a mí yo me lo estoy pasando bien y probablemente este tiempo que esté hablando se me pase como 20 minutos, vosotros acabaréis de mí hasta las narices y pasarán 3 meses. Pero eso es porque el tiempo no tiene un concepto físico realmente. O sea, el tiempo, pues no sé, el tiempo no existe el presente. O sea, las cosas son o pasado o futuro, el presente no existe, físicamente hablando. Pero el cerebro se empeña en representarlo, porque el cerebro es su trabajo y lo hace con diligencia. Entonces hicieron un experimento, ponían a la rata a caminar por lo que se llama, es un maze, que básicamente es un laberinto, pero que es como forma de 8, cogéis un 8 y le dais la vuelta, ¿no? Entonces el bicho iba por aquí, y entonces en medio le revisaban las playsets, disparaban, tal, no sé qué, y en medio van y le ponen una cinta de estas de correr, una cinta sin fin. Con lo cual la rata se monta y empieza a andar.
Claro, no avanza, no cambia su espacio. Entonces dijeron, bueno, pues va a disparar, pues las neuronas dispararán las que tengan que ser y las otras dejarán de disparar. Pues no. Hubo unas neuronas que seguían disparando, que no correspondían a la posición, pero seguían disparando porque esas neuronas procesaban el tiempo. Eran como un reloj. Pues disparaban. Se llamaron las time cells. Eso significa que no solo el espacio, sino encima el tiempo tiene su representación también a nivel neuronal, objetiva. ¿Vale? Ya estoy viendo que me vais a preguntar si el tiempo también es una realidad objetiva. La respuesta es no lo es, pero el cerebro pues hace lo que puede, el pobrecito, porque es así. Y todas estas están en el hipocampo. Ahí está metido todo. ¿Y qué pasa? Que el hipocampo es una región muy básica, está muy dentro y por lo tanto la comparte muchos. Entonces es de esperar que esto sea una estructura universal que ha adoptado la naturaleza. Pero luego, esto es a neuronas, pero ¿qué pasa luego si toda esa información se diluye y tal o permea? Entonces, aquí hay muchas cosas que son interesantes de cómo el espacio y el tiempo aparece ya en nuestra vida. No es realmente, no, tengo que pinchar a alguien, no, ya. Cuando nosotros, la navegación mental lo hacemos constantemente. En el coche la necesitamos, porque si no, no haríamos nada. Hablamos del espacio en términos de tiempo. O sea, para mí el tiempo es lo importante. Yo digo, ¿dónde está tu pueblo? A 1 hora. ¿A 1 hora en qué? ¿En burro? ¿A 1 hora de rodillas hasta Lourdes o a 1 hora en coche? 1 hora en coche. Pues entonces está como a 100 kilómetros. Perfecto. Pero 100 kilómetros la gente no le dice nada. Tú le dices, ¿a cuánto está tu pueblo? A 100 kilómetros. Te dicen, está a 1 hora en... ¿A cuánto está en coche? Pues 1 hora. Y ya todo es tranquilo, ya nos llevamos bien. Y luego están una cosita que es muy, muy curiosa. Siempre hablo de ella porque a mí me tiene fascinado. Se llama las Seven Boundaries, que significa que cuando uno cruza una puerta se resetea el cerebro. Siempre se aconseja, de una manera un poco humorística, pero que a mí me pasa, yo no necesito una puerta para que se me olviden las cosas, pero te dicen, coge las llaves antes de atravesar una puerta, porque tú las coges y atravesas la puerta y ya está, pero dices, tengo que coger las llaves, atravesas una puerta y cuando sales de la puerta, las llaves, sí, la puerta cerrada, por Dios, las llaves. Pues eso es lo que ocurre. Eso es continuamente el espacio y el tiempo se están dando la murga en el cerebro. ¿Por qué? Porque el cerebro intenta coserlos uno con otro, o sea, intenta convertirlo en una entidad propia, no separada, porque para nosotros no somos árboles. Entonces el espacio y el tiempo, como estamos moviéndonos, están íntimamente imbricados. Pero luego está lo que se llama el predicting coding, que es uno de los procesos seminales que tiene la naturaleza en casi todos los animales evolucionados, que es que yo estoy todo el rato prediciendo y si la predicción casa con la realidad, con lo que sucede, no pasa nada. Pero como mi predicción no coincida con lo que sucede, entonces se producen cambios en el cerebro. Todos estos cambios en la información, en el procesamiento, se producen porque simplemente tu predicción no se ajusta a lo que ha ocurrido. Este es el predictive coding, que uno lo ve y dice, pues tampoco normal, ¿no? Uno de alguna manera lo siente dentro, ¿no? Cuando piensa y dices, pues cuando pasa algo inesperado que tú piensas y dices, joder, pues no me lo había imaginado y tal. Entonces notas que hay algo ahí. Tiempo y espacio. Pero claro, lo que hemos visto entonces es que parece ser que tanto a nivel de células como a nivel un poco más funcional, pues parece ser que sí, que el espacio y el tiempo andan ahí, son cosas importantes. Pero claro, nuestra investigación se basa en la supervivencia. Entonces, claro, la pregunta es suficiente procesar el espacio y el tiempo para sobrevivir? Pues uno podría pensar que sí, pero resulta que no, que lo más importante no, obviamente, pero una cosa muy importante son las interacciones. Tú puedes procesar el espacio y el tiempo bien, pero si de alguna manera no procesas cómo interaccionan ambos, o cómo se fusionan para procesar, codificar, entender cómo va a interaccionar el mundo contigo, cómo vas a hacerlo tú con el mundo, entonces está muerto. Tú puedes ser tus playcells pueden funcionar muy bien, tal, no sé qué, pero si se te acerca un toro y no sabes que aquello es un peligro y no sabes por dónde escapar y no entiendes muy bien, pum, te pilla y se acabó. Y lo mismo pues con depredadores presas o con lo que sea. Así que, pues bueno, aquí lo veis, sobrevivir es interaccionar, ¿vale? Entonces nosotros nos planteamos esto y dijimos, pues claro, es que lo importante son las interacciones, y las interacciones recogen la información espacial y temporal fundamental. Si yo quiero sobrevivir aquí aparece un toro, un león, me quiere comer, a mí me da igual que haya me da igual, no porque me puedo refugiar, pero vamos, los detalles de esta habitación a mí me dan igual. A mí lo que me da igual es que si el bicho corre hacia mí, me va a pillar aquí, yo tengo que saltar, buscar una ventana, en fin, evitar esa interacción.
Eso es lo único que me importa. El resto de la información, en ese momento, como si no existiera. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nos hemos preguntado cómo es posible que nuestro cerebro procese una información como es, me ataca un león, sale corriendo y tengo ahí un montón de información a la vez, ¿cómo la puedo procesar? Y nuestra respuesta ha sido, se coge las interacciones, las considera, las procesa como tiene que hacerlo y el resto desaparece. ¿Qué resuelve esto? Esto resuelve un problema, de nuevo volvemos a la visión del cerebro como una máquina, puramente de teoría de la información. La teoría de la información, no sé si os suena, de Shannon, un tío muy curioso, que revolucionó la ciencia porque dio unas cuantas fórmulas para medir lo complicado que es un sistema, desde el punto de vista del procesamiento de la información. Por ejemplo, 2 dados. Yo puedo medir la información que me dan 2 dados para hacer un código. Yo pongo un código, tiro los dados, apunto y alguien que tenga el código lo entiende y me puedo comunicar con él. Bueno, pues lo que ocurre cuando uno ve una foto, pues como la foto que veíamos antes del fondo este de Estados Unidos iluminado, eso tiene un montón de información. Claro, ¿qué pasa? Que cuando tú tienes esa misma información y le pones en el tiempo, la misma foto va cambiando, pim, 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 claro, tú imagínate, le pones, pues aquí están las cuentas, ¿no? Una película pues tiene pues como 90.000 fotogramas, por ejemplo, ¿no? Pues claro, tú dices, bueno, pues para entender una película necesito 90.000 veces la información. Y cuando el león me ataca, eso es una película, además una película en la que yo soy el triste protagonista. Entonces, como mi cerebro se lía a codificar 90.000 veces la información que tengo en una foto, me muero, no puedo. La cuestión es que nosotros no lo hacemos. Cuando hay que luchar, hay que huir, hay que cazar, pues desde que el mundo es mundo, el hombre lo ha hecho de forma relativamente competente. Eso es lo que contestamos nosotros. Entonces, lo que hemos propuesto es que nuestro cerebro codifica las interacciones y genera ese mapa cognitivo que veíais antes, pues lo genera, pero en vez de con objetos, con interacciones. Ejemplo, imaginad que este señor, nuestro sufrido caminante, pues quiere cruzar ahora la autopista. El coche no va a parar, ¿vale? Entonces, la cuestión es, ¿cómo lidia él con esta situación? Pues lo que nosotros proponemos es que lo hace prediciendo. Todo el rato, el cerebro está todo el rato prediciendo. Si algún día os preguntan en qué se diferencia un cerebro de una máquina, le decís que la máquina no predice. Ya está. ¿Vale? Cuando las máquinas predigan de forma robusta y racional y ordenada, entonces ya sí que nos podemos quedar en casa y que gobiernen ellas. Pues esto es lo que hacemos nosotros, todo el rato prediciendo. Entonces, nuestro cerebro predice lo que va a hacer el coche y predice o simula lo que podemos hacer nosotros. Entonces, en este caso, nuestro señor pues dice, bueno, ¿qué pasaría si el coche pasa así y yo voy recto, aquí, voy un poco a la derecha, un poco a la izquierda, un poco más, un poco más? ¿Qué pasaría? Entonces, él simula esto y dice, si voy por ahí, mal. Y entonces surgen las interacciones, estas explosiones que veis, es donde interaccionamos mentalmente nosotros con el coche, donde nos pilla. Esas interacciones se representan en el cerebro y se representan, esta salchicha, se representa como una zona prohibida. Igual que esta mesa para mí está prohibida, es decir, yo no puedo pasarla. Esa zona de interacción aparece como algo con entidad propia. El cerebro lo representa salientemente frente a otros atributos como es el color del coche, el espacio que nos rodea, etc. Perdona, José Antonio, lo representa como un obstáculo, como un objeto, con object cells. Vale, muchas preguntas. Sí. A ver, sí, no lo sabemos. Es decir, lo representa como un objeto, como un obstáculo, si es que quieres que sea un obstáculo. Imagínate que este es un actor de Hollywood y se tiene que tirar encima del coche. Esta zona sería a donde tiene que llegar, como si yo me quiero subir a esta mesa. Exactamente igual. Entonces, nuestra hipótesis, todavía es una hipótesis, que los mecanismos neuronales sean esos, es una hipótesis que parece que a raíz del trabajo de los de Berkeley, que por desgracia no tenemos que ver con ellos, lo han confirmado, que es que se representa a través de las play cells. Se representaría o a través de primas hermanas, porque ya te digo que ahí es un batiburrillo, ahí todo el mundo se pasa la pelota. Pero efectivamente aparecería como un algo, una zona a la que tú o quieres llegar o quieres evitar. ¿Vale? Porque al fin y al cabo que esta mesa sea sólida y tal es porque al final tiene muchos atributos que a mí me interesan, dejar las cosas, limpiarla, no sé qué, pero que yo entro aquí a esa mesa y para mí es una zona. Dicho de otra manera, es como si crearas una realidad futura. Eso es. Porque por eso lo que nosotros hablamos es siempre efectivamente de futuras interacciones. ¿Vale? ¿Por qué? Es sencillo. Si esto en vez de ser, o sea, si esto no lo hiciésemos, yo no puedo interaccionar sin que me mate. Pero claro, cuando hablamos de supervivencia, tú no puedes andarte con chiquitas, o sea, tú tienes que ser todo mental. Pues claro, si tú crees, no, viene el león y tal, voy a probar, pues ya solo pruebas una vez.
Claro, todo esto es mental, pero eso lo que nos permite esto es crear lo que llamamos la CIR, de las siglas en inglés de representación interna compacta, que es un mapa. Ese mapa cognitivo ahora ya no aparecen sillas ni mesas, no, ahora aparecen futuras interacciones, pero que tienen la entidad que tenían en los mapas cognitivos tradicionales las mesas y las sillas. ¿Qué ocurre con esto? Que lo que hacemos es que antes teníamos una película, ahora no, ahora tenemos una foto. De tal manera que, ¿qué tengo que hacer yo para lidiar, para cruzar la carretera? Pues esta situación dinámica, que es esto, que es lo que va a pasar, ¿vale? Yo la convierto en esto. Solo en esto. Desaparece todo el resto. A ver, desaparece. También aquí está contenido, no está, ya lo veremos, pero están contenidas, igual que en el mapa cognitivo, están contenidas las trayectorias por las que yo me puedo mover. Aquí también. Entonces, aunque aquí solo se representa esto, mi cerebro, como es un mapa cognitivo, entiende cómo se puede mover, y así lo hace, ¿no? Entonces, pues simplemente tiene la información necesaria para cruzar sin que nos den. Entonces yo sé que me olvido del coche y lo único que tiene que hacer el señor es evitar esta salchicha. Si la evita, pues cruza sin ningún problema. ¿Vale? Ya está. Entonces, ¿qué hemos logrado con esto? Hemos podido tomar una decisión en tiempo real, en una situación relativamente compleja y potencialmente mortal, con una representación extraordinariamente sencilla de la realidad. ¿Por qué? Porque nos hemos quedado con lo que nos interesa y el resto, fuera. Entonces, ¿qué supone esto? Que de una cosa que tenía el tiempo, el espacio muy complicado, te quedas con una foto, que es la salchicha. Bueno, y más cositas que hay por ahí, pero es una foto, ¿no? Es lo que matemáticamente sería una matriz, o sea, numeritos puestos así, en un cuadrado. Entonces, claro, esto simplifica bastante las cosas. Aquí veis la situación un poquito más alegre. Que tenemos aquí, pues el señor, una situación cotidiana, ¿no? Pues una señora que está esperando, un señor que se cruza, el perrete que también, y nuestro agente, la persona, ¿no? que genera esta CIR. Este es el procesamiento. Estos círculos que veis son como las flechitas azules que salían antes, es decir, son las posiciones posibles en las que puede estar el señor, ¿no? El señor, pues en el tiempo 1, avanzando a esta velocidad, pues él va por aquí, pero podría, potencial, futuro, estar aquí también, moverse hacia acá, moverse hacia acá, moverse hacia acá, moverse en todas direcciones. Eso lo representamos como una ondita que se va propagando. ¿Dónde toca esa onda nuestra predicción? El señor este que veis aquí, que cuando llegue aquí estará aquí, pues ahí es una posible interacción. Donde si nosotros nos moviésemos por aquí, pues chocaríamos con el perrete aquí, otra interacción. Si nos movemos por aquí, tropezamos con la señora aquí. Todo desaparece y solo nos quedamos con el cuadradito con las zonas moradas. Hemos resuelto nuestra situación. Nos quedamos con la información, pero lo más importante es que, ahora lo veremos, esta trayectoria aparece contenida en no está enseñado aquí, pero bueno, aparece contenida, y esta e infinitas trayectorias más. De tal manera que contiene toda la información necesaria para que nosotros podamos movernos sin pisar al perrete, chocar con la señora o darnos con el señor. Y todo eso inconsciente, ¿no? Digo que todo eso inconsciente. Sin conciencia de... o subconsciente. Es que lo voy a mostrar ahora. Sí y no. Es que es bastante complejo. Lo adelanto ya un poquito muy rápidamente para contestarte porque la pregunta tiene mucha miga. En un principio lo hacemos conscientemente, es decir, ponemos toda la carne en el asador, o lo hace nuestro cerebro. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es como cuando tú guardas, tú imagínate que pudieses guardar todas las películas que tienes dentro del ordenador en una sola foto. Pero que tú ves la foto y entiendes es como si la vieses. Claro, ¿qué ocurre? Que la cantidad de espacio que ganas para almacenar es terrible. Eso es lo que hace nuestro cerebro. Lo que hemos demostrado, son resultados preliminares y parece que hemos dado en el clavo, que es que tú coges esa foto, la guardas en el cerebro y luego lo puedes convertir en inconsciente. Es decir, es una situación que ya has vivido. Si este señor ya se ha encontrado con situaciones parecidas, guarda este cuadrado que veis abajo, esta CIR, la guarda en su memoria y cuando tenga una situación parecida la saca y es inconsciente. ¿Vale? Es igual que recordar, tú recuerdas algo de forma inconsciente porque lo tienes en tu memoria. Esto es igual. Antes, hasta donde sabíamos nosotros, no se podía hacer esto, porque no se podía guardar qué hacer con una situación dinámica en el cerebro. Ahora, a raíz de lo que hemos hecho nosotros, parece que el cerebro las comprime, las convierte en una foto, la guarda, y entonces de esa manera puedes hacerlo inconsciente. ¿Por qué? Porque si tuviese que ser consciente, yo no sobreviviría al león. Igual que Nadal, lo que hace son cires constantemente. Pues claro, él no puede estar haciendo una cir consciente, porque la pelota son décimas de segundo, milésimas de segundo. Entonces, todo eso se puede hacer porque se produce esa compactación del tiempo, esa CIR que llamamos.
¿vale? Ese es el mecanismo que nosotros proponemos y que parece que efectivamente es así. ¿Y eso se almacena en el hipocampo? Es complicado, no lo sabemos. Es muy complicado porque creemos que el hipocampo está, bueno, creemos, y por el resultado de esta gente de Berkeley os digo que parece que sí, pero dónde se almacena es muy complicado porque el cerebro almacena de forma muy distribuida, muy distribuida. Y entonces no sabemos dónde acaba. Pero eso sí, lo que te puedo adelantar es que creemos que acaba donde acaben las cosas estáticas. Es que eso es lo bueno de esto. O sea, realmente esta compactación del tiempo, lo que en nuestra opinión tiene de bueno es que unifica. O sea, lo que ya usabas para lo estático, no hace falta que crees herramientas nuevas para lo dinámico, es que ya las tienes. Simplemente tienes que hacer esto, olvidarte de todo excepto las interacciones. Esto sería toda la vida en general, con todo lo que hacemos de forma automática. Exacto. ¿Es esto? Muy bien. Pero espera un segundo. Sí, sí. ¿Y esto lo aprendemos o hay algo innato detrás? Porque tener una representación de todo. Sí, has dado en el clavo completamente. De hecho, la segunda mitad de mi charla es de eso. O sea, nosotros hemos descubierto un mecanismo, teóricamente, que podría explicar eso que tú dices. Porque precisamente lo que voy a comentar, de hecho voy a pasar bastante para que esto no se alargue, voy a pasar algunas que tenía y luego ya si me lo preguntáis pues tiro para adelante, porque eso no se va a alargar mucho. Pero yo prefiero las preguntas a dar yo el rollo. Esto que me dices es precisamente lo que nos hizo plantearnos de, joder, vale, se almacena en la memoria, pero tú no puedes almacenar esta situación y luego si el perro va en otra dirección, otra, y si tiene 10 personas o 20, tú eso no puedes hacerlo, darías 1000 vidas para hacer eso. Entonces, la respuesta es que lo podemos hacer precisamente porque esta representación se puede romper en trocitos y pegar con una operación neuronal muy sencilla. Y eso es lo que voy a demostrar luego, ¿vale? Y gracias a eso responde a tu pregunta, porque si no fuese por eso, esto iría a la basura. Dices, vale, está muy bien, pero ¿y esto cómo lo haces? Pero eso... ¿Esta predicción o esta programación predictiva es siempre sobre objetos reales o puede ser también sobre, no sé, filias, fobias? No solo es una buena pregunta, sino es una línea muy interesante de investigación. Por ahora, los resultados que tenemos, es lo que hemos demostrado hace ya tiempo y se publicó hace poco, que la CIR existe, que nosotros lo hacemos, viendo cosas en la pantalla. Entonces, claro, ¿hasta qué punto son reales? Pero fíjate que, claro, yo te podría contestar a eso diciendo, pero es que no podrían ser más que mentales, porque si yo tengo que hacer, o sea, a ver, es que son muchas cosas, pero voy a intentar estructurarlo porque si se tira del hilo, si yo lo intento hacer en la realidad, interacciono. Entonces, ¿en qué momento podemos aprender interaccionando de forma inofensiva? En la infancia. Entonces, uniendo tu pregunta con la tuya, perdona, es que no me salen los nombres, ya he dicho pero bueno, no sé cómo te llamas. Francisco, bueno, pues Francisco me comentaba muy acertadamente y se une con la tuya. Es que la infancia es cuando hacemos esos cachitos, esas cires pequeñitas, esas cires sencillas que luego pegamos para hacer una más grande, eso lo hacemos en la infancia y es cuando lo aprendemos. ¿Por qué? Porque al interaccionar lo hacemos a través del juego, en situaciones inofensivas, observando también. La importancia de las interacciones. Si yo veo esto en la pantalla y hemos conseguido hacer saliente la compactación del tiempo viendo una pantalla, o sea, es un logro. Una interacción en la pantalla, tú, dos bolitas que van a chocar, ¿y a ti qué más te da? Eso no te va ni te viene. Pues sí te da, porque si en vez de esa bolita es un primo tuyo pegándose con otro primo, pues bueno, aquí la reparten. Entonces ya aprendes un poquito por dónde va el tema, antes de que te lleves tú alguna. Entonces, por eso es importante que todo esto sea más mental que otra cosa. ¿Vale? Lo que me preguntaba José Antonio, sí, que en el proceso de pegar cachitos, como tú dices muy bien, sí, no puede actuar una parte del cerebro porque estás cogiendo información de todos lados. O sea, lo que me lleva a pensar que las neuronas que interactúan son transversales o que se comunican de una manera transversal de unas zonas a otras que no tienen nada que ver. Exactamente. Probablemente. Sí, no, probablemente no, que estás completamente porque cierto. Yo pienso en neuronas, yo no soy científico, pero pienso en neuronas y pienso en una que se conecta con otra, pienso en la sinapsis y digo, bueno, un grupo de neuronas y a lo mejor estas están especializadas para
Exacto. No sé, el lenguaje, pero esto que tú estás diciendo, que es una predicción sobre una situación dinámica, ya no vale ese mecanismo, ¿no? No vale, de hecho en el lenguaje tampoco. De nuevo, ahí está otra vez la digitalmorfal. Sí, he intentado hacer el parábola con digital y morfo, ¿no? Y no me ha salido, casi me ahogo, pero vale. Lo entendemos todo. Otra vez tenemos la idea de que el cerebro es como una máquina, compartimentado, y no es así. ¿Por qué no está funcionando la inteligencia artificial? La inteligencia artificial. Porque si la inteligencia artificial le enseño a reconocer objetos y le pongo una pelota, va a reconocerla, le hago un reaprendizaje y tal, me tiro mis buenos tiempos y al final reconoce la pelota. Pero nosotros no lo hacemos así. O sea, si yo le enseño a un niño que es una pelota, él no va a aprender que una pelota es un objeto rojo redondo, no. Él va a aprender que una pelota es con lo que jugó ese día, que se cayó y luego le regalaron una y luego se pegó con ella con su primo y luego tuvo problemas en el cole y le encantaba el fútbol y no sé qué. Un concepto en el cerebro es un universo literal, es un universo. Entonces, ¿cuándo llegaremos al famoso punto de singularidad en inteligencia artificial? Cuando vamos, más o menos es lo que yo opino, cuando se cambie el paradigma y se acostumbre a que, seamos capaces de programar ordenadores que cuando aprendan una cosa, la aprendan en conexión con todas las demás a la vez. Cuando tú eres un bebé, eso lo haces. ¿Esos son los ordenadores cuánticos? No. Los ordenadores cuánticos lo que permiten es, en vez de un estado 0,1, tienen muchos estados, de manera que lo que te permite es una mayor riqueza, la teoría de Shannon que decía antes, una mayor riqueza de información, aparte de un procesamiento muchísimo más rápido y etcétera, ¿no? Porque se produce todo, los procesamientos se producen, en tiempos cuánticos. Pero el tema es un tema de paradigma. O sea, cuando nosotros, nosotros procesamos no a nivel cuántico, o sea, nosotros, de hecho, nuestras señales nerviosas son muchísimo más lentas que las señales de un ordenador, pero vamos, que son como más lentas que el caballo del malo, comparado con un ordenador. Y somos muchísimo mejores que ellos, pero ¿qué hacemos? Que cuando nosotros somos bebés, todo son experiencias y se mezclan. Entonces, tú no aprendes un concepto, aprendes una experiencia llena de conceptos y los relacionas entre sí. Otra experiencia es otro concepto. Tú no te puedes meter en una habitación blanca y enseñarte pelota, no sé qué, tal. No, eso no tiene sentido. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a la adolescencia se produce lo que se llama la poda sináptica. El cerebro de los niños está preparado para asimilar así todo lo que viene, la realidad que le rodea, de una manera sinérgica, integrada. Luego ya no podemos, porque entonces ya tenemos que asentar los conocimientos que tenemos, como somos, y ya hay que afinarlos, porque ya hay que sobrevivir, ya hay que ser gente de bien, ya déjate de tontería de pelotitas. Entonces, para eso lo que necesitas es cambiar un poco tu forma de aprendizaje, pero no la forma en la que sigues entendiendo las cosas. O sea, todo está relacionado con todo. Es lo que decía, que es que tenemos que perder un poco la imagen que tenemos del cerebro como lo que tú dices, ¿no? Neuronas que se conectan y tal, y estas neuronas hacen esto, estas... No. Ahí tú pegas, es como, pues eso, tú tiras una piedra al lago y la onda ya acabará llegando a todas partes del lago. Esto es igual, el cerebro. Entonces, esas respuestas tan mecanísticas en el cerebro no se van a encontrar. Son como las ondas gravitacionales en física. Eso es, que llegan a todos los lados al final, hasta que la detectan y dan el Nobel a otro. No, bueno, pido disculpas de antemano. Tenía una pregunta, pero es que se me ha convertido en tres. Nada, ninguna. La disculpa para tus compañeros, para mí yo encantado. No, de la pregunta de Francisco es primero, ¿esas fotos se almacenan y se pasan genéticamente? Esa sería la primera. No, que vale. Hasta donde sabemos nosotros no. Vale. Dos, para aprender perder, es decir, el niño, si le priváramos de ese jugar de pequeño y caerse y levantarse y tal, ¿no tendría ese mapa, perdona la expresión, cognitivo o esa... No, es que sería incapaz de Vale, de hecho lo llamamos mapa cognitivo generalizado. Entonces, perfecto. Además, bien que hagas publicidad, yo fantástico. Creemos que efectivamente no le pasaría. De hecho, hay experimentos hechos con personas que se mantuvieron, por lo que sea, pues cautivas, o tuvieron una vida terrible, o estuvieron alejadas del contacto humano, y se sabe que si esto pasa, creo recordar que es hasta los 7 años, no adquieres ya el lenguaje. Entonces, esa persona, por ejemplo, no puede hablar. No la puedes enseñar a hablar, porque no puede. Entonces, existen capacidades innatas que están que subyacen a esa poda sináptica de la que hablaba, y es que en esa edad, lo hablaba antes con Ángel, ¿no? del tema del conservatorio. Entonces Ángel muy acertadamente me decía que efectivamente, si no aprendes a tocar cuando tienes que aprender, luego no aprendes. Pero es que, excepcionalmente, puede haber alguien, pero en general no podemos. ¿Pero por qué no podemos? Igual que no podemos volar, no podemos aprender, porque nuestro cerebro ha cambiado.
Y la última sería, en ese proceso, es decir, hay un proceso de feedback y de iteración de ese modelo. Me explico, si en una de esas me pilla el león, me tropiezo con una persona, voy reinformando el proceso y esas fotos van cambiando. Exactamente. Tienes que tener en cuenta que la predicción... A ver, una de las cosas que nos hace, o sea, que nos ilusiona de todo lo que estamos haciendo y creemos que vamos por el buen camino, es precisamente que para que esto funcione necesitas hacer una predicción muy buena. Y si hace algo el cerebro es predecir bien. De hecho, se está trabajando para que los coches puedan llevarnos de un lado a otro sin que conduzcamos ni matemos a la mitad de la población que nos rodea, es que puedan predecir de una vez, y no se puede. O sea, nosotros, yo voy conduciendo, yo vivo en Majadahonda, y en Majadahonda la gente le encantan los pasos de cebra, y es que se lanza a ellos con un furor, y entonces tienes que... sí, o sea, es una cosa, hacen figuras incluso antes de tirarse. Entonces, en la Rozas que está al lado, hay unos cartelitos que pone, lo pusieron, que pone, para, mira, cruza. Madre mía, es que esto parece la Biblia del peatón. Coño, ponlo en Majadahonda, que no, pues no. Entonces, claro, la gente va, las aceras son estrechas, entonces la gente hace así, y pumba, frenazo, perdón, tal. ¿Qué pasa? Que agudizas mucho tu capacidad de predecir lo que va a ocurrir con unos detallitos, porque la persona mira un poco, que en vez de seguir así un pelín diagonal, que para un poquito, detalles. Que una máquina están intentando que lo hagan a través de Machine Learning. Vamos, una cosa a fuerza bruta, y se conseguirá, al final se conseguirá porque hay mucho dinero metido. Pero vamos, que se conseguirá como pasar un camello por el ojo de la aguja, o sea, empujones, nada más. Nosotros somos, unas máquinas predictivas sensacionales. Y esto es lo que necesitas. Si tú quieres que el león no te coja, tienes que predecir a futuro lo que hará. Y para eso tienes que hacerlo, por eso está el juego. O sea, si tú, pues el gamo, por ejemplo, que está ahí y no juega con sus compañeros de manada, está lesionado, tal, luego se cura, ya no juega, se lo van a comer, porque no ha desarrollado esas capacidades básicas que es predecir lo que va a pasar. Pero es que hasta las ratas predicen. Que una rata está a la mitad de su vida y amagada, pues incluso ellas predicen. Por eso los ratoncitos juegan mucho cuando son pequeños. Tienen que afinar estas cosas. ¿Vale? Pero si no predices bien, esto no sirve, claro. ¿Vale? Bueno, pues, vale, voy a saltar. ¿Existe en la naturaleza? Pues hemos comprobado mediante un experimento que efectivamente existe. Entonces, esto lo paso, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Luego, si queréis, yo os hablo de ello, pero para ir al lío. Memoria, lo que comentabais. Esto que veis aquí es un cerebro, es un esquema de cerebro, que no tiene nada que ver con un cerebro, pero que es lo que comentabas antes del camino de la construcción consciente o inconsciente. Entonces, ¿qué ocurre con esto? Bueno, esto que veis aquí, que son muchos rayajos, no paréis, simplemente es que aquí teníamos unos robotitos, estos son unos robots vistos desde arriba, ¿vale? Entonces estos robots le metíamos, al que veis aquí, al triangulito, le metíamos la CIR, es decir, él adquiría capacidades cognitivas mediante la CIR, cogía, predecía, compactaba, pumba. Bueno, pues cada vez que lo hacía se generaba estas cositas de aquí, que las voy a enseñar aquí, estos que son los mapas, las CIRes, esos mapas, estas fotos, estos mapas cognitivos generalizados, donde los burruños que veis aquí son las interacciones futuras. Pues 3 situaciones, 3 mapas, pues esta es nuestra memoria. ¿Qué pasaba? Que cuando las tengo, todo se convierte en inconsciente. Si me encuentro con una situación similar, mi cerebro reconoce que ya la conozco y directamente se va al banco de memoria, la saca y en décimas de segundo resuelves la situación. ¿Por qué? Porque ya lo tienes todo ahí, ya lo tienes guardado. Entonces, convertimos una película en una foto. Claro, ¿qué es lo que preguntamos? Pues nos preguntamos, pues la memoria, entonces, se tendrá que memorizar mejor las cosas que tienen interacciones futuras que las que no las tienen. Es decir, que si yo veo 2 situaciones en el ordenador que pueden en el futuro tener una interacción, como son 2 bolitas que se acercan y que chocarán eventualmente en este punto, ¿vale? Pues efectivamente planteamos este experimento a los chavales. Nosotros hacemos experimentos con chavales de la facultad, les tenemos ahí atados en una habitación, tenemos como 40 o 50 personas desaparecidas, los tenemos ahí bien alimentados, y entonces pues se lo poníamos, las bolas desaparecían aquí, o sea, tú veías estas bolas, bum, 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 y desaparecían, y luego tú ya, pues. Y luego teníamos lo mismo, pero con bolitas que salen, exactamente, ya no tienen interacción. Bueno, pues los resultados preliminares, que estamos todavía analizándolo, porque, madre mía, conseguir datos es un dolor, parece que efectivamente los que hay interacción se recuerdan mejor que los que no hay interacción. Y eso es congruente con la teoría que planteamos, la teoría de la compactación del tiempo, porque al fin y al cabo los que hay interacción se van a representar como una foto. O
Se van a representar como la zona que chocan y el resto te da igual. Más economía de mecanismos y, por lo tanto, pues menos complejidad y mejor se puede sacar. De esta se puede hacer una foto y que lo puedes almacenar, de esta no. Esta, pues bueno, pues tienes una información dinámica, velocidad, exposición, no sé qué, mucho más complejo. La teoría lo predecía y los experimentos, pues parece que nos han dado la razón. Eso va en línea entonces de que lo de la predicción, que el cerebro es súper predictivo, entonces que nos importa el futuro pero no el pasado, ¿podría ser en ese sentido? Porque a ver, o sea, sí. de ello depende nuestra supervivencia, o sea, hacia arriba te interesa la interacción del toro. Sí, no, a diferentes escalas, porque ¿qué es el pasado? Fíjate que el pasado es esto también, este es el pasado. O sea, si yo he tenido un encuentro con, no sé, yo soy una gacela Thompson, ¿no? Y me he criado peleándome con mis compañeros de manada y tal, ya tengo mis cires aquí guardadas, y esto es el pasado. Entonces, si yo olvido el pasado, el día que en vez de tener un compañero tenga un guepardo que me persigue, oh, olvídate. Entonces, en ese sentido, a esa escala no se olvida el pasado. A una escala más consciente, cuando tú ves esto, por ejemplo, ¿vale? Ten en cuenta que la predicción es una mirada asimétrica a la naturaleza. La predicción mira siempre al futuro y al pasado no. Entonces, lo que nosotros proponemos es, si tú predices, buscas algo interesante. ¿Vale? En este caso, lo interesante es que pueden chocar. En este caso no chocan, con lo cual no es interesante, pues predices, pero no codificas siguiendo la compactación del tiempo. No hay interacción futura y, por lo tanto, pues no te haces tu mapa. ¿Vale? Esa es la diferencia. ¿Vale? Nada, a ti. Entonces, bueno, aquí hemos encontrado una cosita, polémica, donde las haya, que los experimentos que hicimos vimos diferencias entre hombres y mujeres. Entonces, en los experimentos donde demostramos que la CIR, la compactación del tiempo, vimos que era más saliente en hombres que en mujeres, con lo cual nos dejó bastante extrañados, porque las diferencias que se encuentran en neurociencia entre hombres y mujeres funcionales son muy escasas, muy escasas. Pero hemos hecho varios experimentos y vuelve a salir. Y con el de la memoria ha vuelto a salir también. Y entonces, no significa que las mujeres no hagan la CIR, lo que significa es que nuestros experimentos la han hecho más saliente. Son experimentos donde se ven cosas en la pantalla, entonces claro, esas cosas no te afectan, en realidad son, bueno, pues lo hace saliente, es decir, de alguna manera tu cerebro coge aquellos mecanismos que le son más familiares en estas situaciones y parece ser que los hombres tendemos a representar más la realidad en términos de interacciones futuras que las mujeres. Es una cosa bastante extraña porque, bueno, es bastante extraña, que no inesperada, pero no es bastante extraña porque tiene que ver con la teoría polémica del cazador-recolector, que es cierto que no es que las mujeres recolectaban y los hombres cazaban, en absoluto, había un intercambio de papeles importante. Pero sí podría contribuir al dimorfismo sexual que aparece entre hombres y mujeres, relacionado en hombres y mujeres, y incluso en especies no humanas, pero que tienen papeles diferentes. Y en el caso de los hombres, parece ser que intentar ver una realidad dinámica de una manera más optimizada podría casar con los resultados que se conocen basados en la teoría del cazador-recolector. Eso es un poco la explicación que hemos encontrado, porque, por ejemplo, eso pasaba también, pues las mujeres, por ejemplo, en experimentos se han visto que tienen una mejor competencia en la memoria de lo que se llaman objetos ocultos, ¿no? O sea, tú dejas una cosa, la dejas oculta, ¿no? Entonces vas, y yo no sé dónde está, pero una mujer probablemente sepa con más probabilidad. Bueno, en mi casa pasa siempre, porque mi mujer lo sabe perfecto y yo no sé dónde están las cosas. Pero son rasgos funcionales que están relacionados o que son coherentes con esa teoría, aunque no es una teoría obviamente de separación, eso es como la altura, ¿no? Pues efectivamente en media uno hace la distribución de las alturas entre hombres y mujeres y están separadas, los hombres suelen ser más altos que las mujeres, pero si tú coges un individuo y dice mide 1,75, tú no sabes decir si es un hombre o una mujer, o sea, realmente las cosas son muy sutiles y se producen, solo aparecen a nivel muy, muy poblacional. Pero este podría ser una explicación de por qué, viendo una cosa en la pantalla que ni te va ni te viene, los hombres tendemos más a responder en términos de interacciones futuras que no las mujeres que utilizan
pues no sé, 3 o 4 estrategias diferentes. O sea, en ese sentido, el cerebro del hombre estaría un poquito más atrofiado, sea menos versátil, estaría más especializado. El de las mujeres tendría más versatilidad. Para comprobar eso se podría acudir, por ejemplo, a otros animales que igual los roles están intercambiados, como creo que es con los leones, no sé, las leonas. Exactamente. Para eso, sí, eso se podría, pero hacer esos experimentos, tela. Lo que hemos hecho es, estamos intentando ahora en un trabajo fin de máster con un alumno, hemos repetido estos experimentos con mujeres y hombres deportistas, que de alguna manera estén acostumbrados, con una cierta frecuencia de deporte, obviamente, no como yo, pero gente que yo soy deportista, pero es que simplemente tengo buen perder. Pero es gente que juega al fútbol, balonmano y tal, y los resultados son muy preliminares, tenemos muy pocos datos todavía, pero parece, los datos iniciales apuntan a que esas diferencias han desaparecido. Apuntan, no quiero ser tampoco muy eso porque son pocos todavía, y bueno, pero bueno. Entonces bueno, creemos que es simplemente porque el experimento ha sido tan sutil que los hombres tienen esa predisposición y las mujeres pues, tienen una predisposición a utilizar una variedad mayor de estrategias. Es como una caja de herramientas, ¿no? Las mujeres son más prudentes al conducir porque no se fían de la predicción. ¿Y los hombres son más arriesgados creyendo que hacen bien la predicción? Yo creo que no tiene que ver con eso. En un congreso donde di esto, recibieron quejas de mí, porque hubo alguien, que creo que sé quién fue, que, bueno, no sé su nombre, pero que me preguntó, bueno, ¿y por eso las mujeres conducimos peor que los hombres? Con un retintín que dije, mira, no tiene nada que ver, un retintín que iba a hacer sangre total. Yo creo que no. Yo creo que las mujeres son más prudentes porque el entorno de la conducción, al menos en España, es enormemente agresivo. Enormemente agresivo. Entonces, creo que en ese sentido, vosotras, muchas veces, vosotras y muchos hombres, pero vamos, las mujeres normalmente sois menos agresivas, tenéis un comportamiento mucho menos agresivo, mucho menos directo, mucho menos visceral que los hombres. Y yo creo que tiene que ver con eso. O sea, creo que en un país civilizado donde la gente tuviese que ir a 50 y que tuvieras una señal y que sepas que es un límite y no un reto a superar, en un país como ese, yo creo que las mujeres y los hombres tendrían exactamente la misma forma de conducir. Esa es mi idea después de 10 años conduciendo, porque yo empecé a conducir muy tarde. Pero no lo sé. Que yo sepa, no existen diferencias en las competencias de hombres y mujeres en acciones de ese tipo. No existen diferencias, que yo sepa. De hecho, en experimentos que se han hecho controlados, pues de atrapar objetos, de no sé qué, yo en la literatura que he leído nunca he visto diferencias entre hombres y mujeres. Nosotros las hemos encontrado por lo que te digo, porque es muy sutil. O sea, es como, yo siempre comparo esto a que como si el cerebro del hombre fuese como la pata de atrás de un perro y la de las mujeres fuese la pata de adelante. O sea, la pata de atrás de un perro es un juego de palancas. Es que tú coges al perro, le mueves la pata y la otra hace así. O sea, es que es más sencillo que meter un sonajero. La pata de delante no está especializada para correr, para empujar, pero puede hacer un montón de cosas más, mucho más versátil. Entonces, en ese sentido, yo creo que nuestra percepción de lo espacio-temporal está muy afinada y sesgada, probablemente, en ese sentido. ¿Vale? Pero bueno, eso es lo que apuntan los datos, esa es una hipótesis que tengo, pero no sé. Pero, efectivamente, si se confirma lo que estamos haciendo con los datos, pues se vería que simplemente es una cuestión de que, bueno, que si se necesita por lo que sea, pues no sé, probablemente si esto lo hubiésemos hecho hace, pues, no sé, 100.000 años, pues no encontraríamos esas diferencias tan acusadas, pues las hemos encontrado, pues a lo mejor necesitaríamos muchos más datos para encontrarlas, ¿no? Porque las mujeres y los hombres daban cierta competencia en esos mismos ámbitos, pues como lo de la altura, quizá en media un poco más los hombres que las mujeres, pero la diferencia no sería tan acusada, ¿vale? Pero es muy llamativo, o sea, que simplemente viendo cosas en la pantalla uno encuentra esto, ¿vale? Pero no, creo que la prudencia de las mujeres es porque, bueno, y además que yo creo que las mujeres son más prudentes, ¿no? Los hombres somos... Bueno, entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo memorizamos todo eso tan complejo? Bueno, pues lo que nosotros hipotetizamos es lo que os comentaba ahora, ¿no? Que yo creo que, como hipótesis que hemos planteado en el grupo, lo que hacemos cuando somos pequeñitos, construimos las piezas, nuestro Lego. Y una vez que lo tenemos, ya pues lo puedes combinar. Esto que veis en la foto es un coche hecho de Lego, con piezas como estas, está hecho de Lego, ¿eh? No doy fe porque no lo he abrazado y lo he besado como me hubiese gustado, porque me encanta el Lego, pero parece sí que está hecho de Lego. Entonces, con el número suficiente de piezas pequeñas puedes hacer cualquier cosa. Y eso es lo que hacemos nosotros. Entonces,
comentando lo que decíais, lo que nosotros proponemos, esto es teórico, lo que no hemos podido hacer experimentos con niños, obviamente, pobrecitos, lo que les faltaba. Lo que hemos hecho ha sido asumir desarrollar un esquema teórico que permita explicar esto. ¿Cómo? Aquí tenemos al chavalín que está persiguiendo su pelota, y él obviamente pues, no podría perseguir 3 pelotas a la vez o moverse entre 3 personas, bastante tiene con lo que tiene con perseguir a la pelota. Entonces, lo que nosotros hemos planteado es que solo en base a 3 atributos de esa situación dinámica, en concreto, lo que nosotros hemos planteado es el tamaño de la pelota, la velocidad con la que se mueve y la dirección respecto a nuestro eje frontal con la que se mueve la pelota. 3 parámetros, tamaño, velocidad y dirección. En base a esos 3 tamaños, somos capaces de codificar situaciones sencillas y almacenarlas. Y esto lo iremos haciendo a lo largo de nuestra infancia. Es decir, yo, siendo pequeñín, me enfrento con esta pelota que pasa así. Y yo me enfrento varias veces y más o menos voy. Luego, la pelota me la tiran una más grande, una más pequeña, más lejos, más cerca, más rápido, más despacio. Voy construyendo poco a poco esas representaciones, muy poco a poco, porque el aprendizaje es muy lento y esto todavía más. Y las voy construyendo. Entonces aquí tengo, esto sería como lo vería su hipocampo, no el niño conscientemente, sino su hipocampo. Empezaría a ver que si yo me muevo, estos son los circulitos famosos, estos círculos que tenemos aquí está en el centro, está el niño, él mismo. Y esto sería la interacción, las regiones moradas, pues se representaría como una interacción posible aquí. Entonces el niño sabe que si va recto, choca con ella. Que lo quiere esquivar porque no quiero que me dé la pelota, o es un perro, no sé qué, pues se va por aquí. Y el niño lo va aprendiendo poco a poco. Pero fijaos que es una situación muy sencilla, un solo objeto. Entonces, ¿qué pasa? Lo que nosotros creemos es que estos objetos, estas cires pequeñas, con un solo objeto, se almacenan en lo que llamamos un hipercubo de memoria. Este palabra que parece sacado de Doctor Who, en realidad lo que significa es que en cada punto de este cubo tienes una foto. Obviamente no se representa como un cubo, simplemente lo tienes ordenado en tu cerebro diciendo que, oye, mira, que por aquí viene una persona que tiene un tamaño medio, una R media, va a una velocidad no muy alta y viene frente a mí, ¿no? Este ángulo, pues te vas aquí, sacas esto y esta es la CIR que tienes. No tienes que generarla, te vas a tu almacén, es inconsciente y lo sacas de ahí. Esto es sencillo, en principio todos somos capaces de atrapar una pelota, otra cosa es que vengan 3, pero una lo tiramos, lo hemos aprendido desde la infancia. ¿Y qué hacemos en situaciones dinámicas con gente? Pues sacamos cada una de estas, que la tenemos almacenada en nuestro hipercubo y la juntamos. ¿Cómo se junta esto? Pues mediante una operación neuronal que es la minimización. No me voy a meter en ello, pero básicamente es muy facilito. Tú las pegas una encima de otra y te quedas solo con los mínimos de cada uno. Eso neuronalmente pues, se puede hacer muy fácilmente. Con lo cual, este es el mecanismo. Yo soy capaz de lidiar con una situación tan compleja como la que veíamos antes, simplemente porque la rompo en trozos, voy a mi memoria, lo saco y lo junto. Una operación que lleva décimas de segundo. Si yo tuviese que hacerlo conscientemente, que este va aquí, mirar y tal, no sé qué, pum, olvídate, no lo conseguiría. Entonces, esto es lo que nosotros proponemos, que es lo que resuelve lo que preguntabas tú y lo que preguntaba, que es el mecanismo inconsciente y cómo no es necesario que nosotros entendamos todas las situaciones para memorizarlas. Simplemente, desde pequeñito me voy enfrentando a unas cuantas, un poquito, y una vez que las tenga memorizadas, esto no es tan sencillo, hay matemática detrás, porque en realidad con cada una de estas que está en el hipercubo se tiene que hacer transformaciones de escala, de rotación, no sé qué, pero eso lo hace nuestro cerebro, vamos, que yo reconozco que esta botella es esta, este así o este así. Mi cerebro es un hacha haciendo transformaciones. Perdona un momentito. Sí. José Antonio, tengo una duda porque, yo he almacenado eso sí. y tengo una foto. Y en esa foto hay una variable que es la velocidad. Sí. Pero yo luego cuando voy a utilizar esas no sé cuántas fotos que tengo ahí en el hipercubo, sí. hay una diferencia y un proceso de adaptación que tengo que hacer con todo eso. Porque la velocidad a la que me estoy... o las variables, no solo la velocidad, sino tamaño, velocidad eso es. Y no sé qué otra cosa... Sí, y en la dirección. Y la dirección puede variar, aunque sea ligeramente. Entonces, ahí tengo también que percibir y que aplicar lo que he aprendido a esa nueva situación para rectificar. Y supongo que ahí se produce otra nueva compactación de estas. Vale, sí. A ver, tienes toda la razón. De hecho, aquí hay una cosita que lo has pillado muy bien y yo me quería escaquear un poquito, que es la discretización, es decir, cuántas de estas sencillas necesitamos. Entonces,
La cuestión es que una cosa que hace nuestro cerebro es, bueno, primero voy a contestar lo que primero que decías, que es que no siempre las velocidades son las mismas, ni los tamaños. Por ejemplo, me podría aparecer un tamaño que no aparezca aquí. Bueno, los desarrollos teóricos que tenemos hemos demostrado matemáticamente que se puede transformar. Es decir, que tú con una serie de tamaños luego puedes hacer un cambio de escala, por decirte de alguna manera. Una cosa que está muy cerca y es muy pequeña es lo mismo que es una cosa que está muy lejos y es muy grande. ¿Vale? O sea, si yo encuentro una pelota así y está muy cerca, si yo 3 metros más allá me encuentro con un pelotón así, al final lo voy a ver como si fuese el mismo tamaño de la otra pequeñita. A eso me refiero con cambios de escala, de rotación, de no sé qué. Y eso lo hacemos perfectamente. Ya te digo que yo esta botella, si la veo aquí o la veo allí, reconozco que es una botella igual, de este tamaño. Tengo una referencia y tal. Entonces, en ese sentido, si esa información no la tengo exactamente, pero la puedo recuperar transformando, lo puedo hacer sin ningún problema. Respecto a lo que decías de que efectivamente podría haber uno que no esté entre medias. Bueno, también el cerebro es muy bueno en lo que se llama interpolando. Es decir, tú tienes A, tú tienes B, pues puedes hacer una mezcla entre A y B. ¿Te falta lo de la mitad? Bueno, más o menos me puedo... ¿Qué ocurre también? Que las CIRES, hay que entender una cosa que no he mencionado y, bueno, no sé si va a salir, pero ya la digo. Ya se lo he comentado a Ángel una vez, un gerifalte de una gran firma, una gran tecnológica a nivel mundial, en un congreso le dijo a un colega que trabajaba conmigo en esto, le dijo, mira, estas ideas vuestras no las van a aplicar nadie en robótica, olvidaos, ¿vale? Pero con estas ideas en Estados Unidos tendréis todo el dinero que quisierais. ¿Qué significa eso? Que la CIR no está destinada a que un robot se mueva, no quiere eso. La CIR lo que quiere es darte la capacidad de entender lo que ocurre. ¿Qué significa eso? Que este proceso a lo mejor no te da una CIR perfecta para que el romba no se choque con la... Pero es que ni te interesa. O sea, lo que tú quieres es que tu robot, si algún día aplica esto, o nosotros, seamos capaces de entender lo que va a suceder y luego ya veremos cómo lo refinamos. Es decir, si el león me ataca, yo ya sé que esta zona está prohibida, salgo para allá, que a lo mejor no es esta exactamente, sería esta un poquito más, no sé qué, eso ya me da igual. Pero por lo menos tengo una primera línea de defensa en entender qué es lo que está pasando. ¿Vale? Entonces, eso es lo que persigue la biología. La biología, el cerebro no es como una máquina es excelente en una cosa. El cerebro es bueno, no muy bueno muchas veces, pero es bueno en muchísimas y es suficiente para sobrevivir. ¿Vale? Y eso es lo que nosotros proponemos, que si tú tienes ese hipercubo y tienes fallas, no es exactamente la memoria, los parámetros que te enfrentas, no pasa nada, el cerebro ya lo arregla, lo transforma, lo interpola y tal. ¿Vale? Yo entiendo que a lo mejor la respuesta es un poco insatisfactoria porque parece que esto es un deus ex machina, ¿no? Ya vendrá el Dios y lo arreglará. Bueno, pero es que es así, o sea, nuestro cerebro funciona así, rellenando agujeros. Sí, pero eso es muy interesante porque, por ejemplo, no sé si os acordáis, la experiencia del coche autónomo famoso. Ha habido muchas, pero si dices el último que parece que se ha parado, que no se sabe muy bien, ha desaparecido de la opinión pública, no se habla nada. ¿Te refieres el coche autónomo, el sí, coche sí, sin conductor, ¿vale? Sí. Parece que la robótica iba en esta misma dirección, es decir, en hacer predicciones permanentemente, claro. y va en la línea contraria de lo que dice de la inteligencia artificial, que dice que funciona de una manera, pero estos iban en otra dirección muy distinta, más parecida a lo que podría ser la réplica de un ser humano, ¿no? Claro, a ver... Porque eso sí que son predicciones una detrás de otra, sí. A velocidades de vértigo, además. ¿No? Claro, sí, vale, entiendo la confusión. Cuando he dicho antes que las máquinas no predicen, no es que no predigan, sino que no predicen como deben predecir. Me refiero no a lo que tú has dicho, sino a que en la conferencia famosa a lo que te dijeron. Sí, que la inteligencia artificial no iba a coger las ideas que tú estás poniendo aquí en esta diapositiva. Exactamente. Yo no estoy tan seguro de que... Claro, ¿sabes qué pasa? Que el problema de la inteligencia artificial, primero el problema que hay es una presión comercial que tiene que salir y tiene que salir. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué un Tesla mató a una persona, me parece algo así? ¿Por qué un ingeniero murió? ¿Por qué no están ahora funcionando? La cuestión es que, de nuevo, se hacen abordajes de fuerza bruta y existen muchísimas casuísticas que la máquina no puede porque no interpola, no entiende. Cuando yo hablo de que una máquina entiende, razona, ¿qué significa? Que a partir, si tú le das A y B, ¿vale? Lo entiende, lo ha aprendido. Pero si tú le das C, no hace falta que haya visto antes C, ¿vale? Sino simplemente pues lo saca. Y alguien me puede decir, no, es que eso es lo que hacen ahora. Efectivamente, eso es lo que hacen, pero lo hacen de una manera bruta. No establecen relaciones entre ellas. Entonces, si de alguna manera te aparece una C que el bicho no puede clasificar porque no está entrenado, por ejemplo, se cae una farola. El tío nunca ha visto una farola caída en la calle. Pues sigue. Pumba, accidente.
¿Cuál es el problema entonces con la inteligencia artificial y con esto? Pues que la inteligencia artificial está dirigida a resolver un problema. Y nosotros no queremos resolver un problema, lo que queremos es entender cómo nuestro cerebro entiende. Y si en el futuro quisiéramos que los robots tuviesen lo que nosotros llamamos una línea de existencia, es decir, que tú tengas experiencias pero que las relaciones entre sí. Esto podría servir. Por ejemplo, yo tengo esta y esta, y yo te podría decir que esta y esta son completamente diferentes, pero a lo mejor son más parecidas que esta y esta. Las CIR, esas fotos te permiten hacer comparaciones, te permiten ponerlas una detrás de otra. Esta vino antes que esta. Si tú estás en un desfile, sabes que no va a haber interacciones. La CIR que estás haciendo es completamente diferente a la que estás en el Corte Inglés, ahí andando, que no sé qué. Eso te permite entender sin actuar. Yo entro en esta habitación, yo me voy a dirigir aquí, pero entiendo toda la habitación, aunque no voy a sentar ni ahí, ni ahí, ni ahí. O sea, el sustrato cognitivo que tiene el cerebro es terrible, como un 90,999 muchísimo, respecto a lo que va a usar para actuar. ¿Por qué? Pues porque cuando yo tenía leones alrededor, siempre tenía que estar preparado para lo que no esperaba. Y nosotros nos hemos criado así. O sea, nosotros es la evolución de millones de años. Claro. Claro, pero tienes que hacer una improvisación basada en una información, fiable. Claro, entonces, claro, porque tú dices, bueno, vale, si yo no lo sé, no me puedo andar con tontería, no puedo improvisar con el león y bonito, gatito, bonito. No, tienes que echar por patas, aunque se apareció por aquí, te salte ahí, nunca has visto un león saltar, pero bueno, más o menos. Entonces, ese tipo de cosas, por eso digo que, o sea, una de las cosas que creo que, bueno, intento dejar claro aquí es, fuera de mi investigación, es la visión completamente diferente que hay que tener respecto a lo que es el cerebro y lo que es una máquina. Entonces, el cerebro es que son universos diferentes. Entonces, las máquinas están haciendo, es como un avión y un pájaro. Pues bueno, pues los dos vuelan, obviamente, pero claro, no vas a posar un Boeing en una rama. Y el consumo de energía ya ni te digo, claro, si algún día volamos como los pájaros, entonces sí que no habrá emisión cero. Entonces, es todo muy complejo, pero a la vez muy simple. Son paradigmas diferentes. ¿Vale? Una pregunta, José Antonio. En vuestra hipótesis, ¿contáis con CIRes que vengan de fábrica o son todas construidas ontogenéticamente? Hasta ahora, lo que nosotros estamos planteando es que se construyen con el... Ontogenéticamente, sí, en el desarrollo de cada persona. Sí, pero el desarrollo un desarrollo de interacción. O sea, a ver, es que un paradigma que está creciendo mucho ahora en robótica es que se están dando cuenta, bueno, está surgiendo la tecnología para que se den cuenta de la importancia que tiene que una máquina interaccione de verdad, de forma integrada con su entorno. ¿Cuál es el problema? Que por ahora está fallando el tema del puente sensorial. O sea, las máquinas ven de pena. Y oír ya, pues ni te digo y tal. Entonces, hasta que no salvemos eso, hasta que no pongas tú un bicho, un ordenador que vea perfectamente, que a medir distancias, que no sé qué, se está trabajando con la semántica. Yo veo esta botella y el ordenador me ve esta botella, pero para ello es lo mismo que esto. No reconoce que es una botella, ¿vale? Para la audiencia, botella. Pues entonces él lo ve y dice, botella no, botella. Pues esto es una botella, ah, sí, ya reconozco una botella. Le pones la botella así y, bueno, pues algunos algoritmos sí, pero otros no sabrán qué es. O le pones una botella más grande, hay que entrenarlo. ¿Qué ocurre con eso? De nuevo, fuerza bruta. 30.000 millones ha costado el chat GTP de tener gente en el tercer mundo etiquetando cosas. Entonces, en el caso de la CIR, nosotros lo que creemos es que biológicamente es fundamental que se desarrollen estas mini CIRes, estas CIRes sencillas, protocires si queréis, del cubo, se deben desarrollar de una manera constante, muy variada de interacción con el mundo. Y eso casa perfectamente con la importancia del juego. Hay miles de artículos que dicen lo importante que es en la naturaleza el juego. ¿Por qué? Pues nosotros nosotros no hemos visto nunca esta perspectiva que estamos proponiendo, pero la proponemos como algo extra. Es que te sirve para crear estas protocires. Sin ellas, o sea, no es que seas asocial ni nada, es que a lo mejor probablemente ni puedas sobrevivir. Quizá yo soy inútil tecnológicamente hablando, y hay expertos aquí, pero lo has dicho tú muy bien con el ejemplo del avión y el pájaro, pero ¿no es este modelo, no sé si cognitivo, mucho más eficiente que intentar esa fuerza bruta que dices tú? ¿Sabes lo que te digo? No deberían apuntar
en la robótica a intentar conseguir esto, ¿sabes? Ya sé que igual se escapa de tu... No. Yo esta pregunta me la he hecho muchas veces, pero como padre de la criatura, claro. Pero como cuando tú ves que tu hijo es feo y dices, ay, hijo mío, que no sales en los anuncios. Pues una cosa parecida. ¿Cuál es el problema de esto? A ver, el problema que hay en robótica ahora mismo para no tener un bicho que se mueva de verdad, el único problema que hay es que el bicho no ve bien. O sea, si dentro de 5 años sale una manera de que perciba bien, o sea, ahora mismo, por ejemplo, los coches, no sé si habéis visto, los coches autónomos llevan un montón de cacharro por ahí, que son los famosos LIDAR. ¿Vale? Los LIDAR es un barrido de láser que te hace para crearte un mapeo tridimensional de las cosas. Eso está muy bien, claro, pero es que ¿eso dónde va? ¿Eso dónde va? Eso es como, pues no sé, como las grúas antes de los romanos, que las ves y dices, madre mía, qué meritazo tiene, pero anda, ¿dónde vais con esto? Es una cosa parecida. Cuando en el momento que tú pongas una cámara de verdad y el bicho pueda entender como nosotros entendemos, entonces ya no habrá problemas para que un bicho se mueva, porque hay algoritmos, hay miles y miles de algoritmos de navegación de robots, de manipulación y de todo, hay miles de algoritmos. Cada uno pues, es mejor, tal. El único problema que ahora mismo es un problema que no le podemos meter la información. ¿Qué pasa con esto? Bueno, pues que esto sería uno más a competir. ¿Cuál es el problema de la fuerza bruta en inteligencia artificial? Que no se entiende lo que es. Si un ordenador puede entender que eso es una silla, el día que lo haga ya se podrá mover entre ella perfectamente, o bien con la CIR o bien con lo que sea. Pero ¿qué proponemos nosotros de la memoria? ¿Es útil para un ordenador, para un robot, el tema de la memoria? No, porque lo hace en microsegundos. O sea, esto explica cómo lo hacemos nosotros, porque nosotros, nuestro procesamiento es muy lento. O sea, nosotros tenemos alrededor de medio segundo o menos desde que a ti te ponen una luz, cuando te aparezca la luz le das al botón, te aparece la luz, por muy rápido que lo hagas, medio segundo o más o menos. Joder, con eso el cerebro tiene que hacer otra cosa, porque no se te comen enseguida, es que tardas muchísimo en reaccionar. Esto es lo que nosotros proponemos que lo explica. Para un ordenador, pues por eso nos decía que nadie lo basa en robótica, nosotros creemos que se puede, ¿no? En otra dimensión, pero eso es otro tema. Pero ¿por qué? Si hay muchísimos algoritmos que lo hacen más rápido y que te resuelven lo que quieren. Yo quiero ir para allá, pues vete. ¿Para qué quiero saber cómo iría hacia allá si no voy a ir nunca? Entonces, pues es un poco así. O sea, es como la diferencia entre el ordenador y el cerebro. Es una visión completamente diferente, de una perspectiva completamente diferente. Perdón por el rollo, joder. Bueno. ¿Puedo? Sí, vamos. Si yo... Es que no sé si hay limitación de tiempo porque esto lleva... Yo por mí no, pero... Lleva una marcha. Mira, más o menos he entendido, creo que he entendido, porque yo no tengo ni idea de esto, veo unas neuronas, se disparan, me crean un mapa, me crean una situación CIR, lo meto en este gran cubo de memoria, etc. Pero, ¿cómo se mantiene dentro del cubo la memoria? ¿Están las neuronas disparándose continuamente y dando saltos como si fuese una olla a presión? Vale, a ver... Si está eso dentro de la charla. No, sí, está. Si es que por eso... Si me veis un poco que me quedo como babeando y tal, es que estoy intentando hilar cómo contestar sin tirarme aquí 3 horas. A ver, es que claro, eso tiene mucha miga. Y es una muy buena pregunta, pero lo que precisamente, y eso va, creemos que va también apoyando la teoría esta que planteamos del hipercubo y de eso. Las cosas que se establecen desde pequeños, se establecen de una manera muy sólida. Por ejemplo, tú aprendes la tabla del 2, la tabla del 7, y ya no se te olvida jamás. Tú aprendes algo ahora, yo por lo menos, yo aprendo algo ahora y mañana se me ha olvidado, ya te lo digo. Si no lo estoy practicando todo el rato, porque me pasa constantemente que manejo varios programas de programación y cuando paso a uno y dejo el otro 2 meses, tengo que prácticamente empezar de cero. Entonces, por eso creemos que esto es un esquema apropiado, porque te obliga a aprender cosas en una etapa de la vida en la que ya no lo vas a olvidar, o es mucho más difícil que lo olvides. ¿Vale? Y de hecho... propusimos para un proyecto que no salió adelante porque tuvimos problemas con el consorcio, que esto podría servir para como una medida, una cuantificación de la demencia temprana. Porque lo que se está viendo ahora, hace muy poquito, salió un review en Nature en el 2018, se están empezando a implementar herramientas para detectar demencia temprana basadas en la navegación espacial, los mapas cognitivos en entornos estáticos. Entonces nosotros propusimos que los mapas cognitivos generalizados, es decir, en entornos dinámicos, podían incluso detectarla antes. Por eso que te estoy comentando, de los niños. Cuando tú tienes una memoria establecida desde hace mucho tiempo, es muy difícil olvidarla,
pero puede ocurrir que ante determinadas dolencias sí empiece a afectarla. Por ejemplo, el Alzheimer, que afecta al hipocampo, donde creemos que pueden estar almacenadas estas memorias. Entonces, este mantenimiento de esto creemos que se produce precisamente porque es un mecanismo que se ancla en etapas muy tempranas de la vida, donde tienes tu nombre, la cara de tu familia, cosas que ya permanecen contigo. Te preguntaba cómo. ¿Cómo? Eso lo desconocemos. Eso, pero de nuevo, ¿sabes lo bueno de esto? Yo entiendo que aquí vas con trilero y... pero no, lo bueno de todo esto es que la compactación del tiempo lo que te dice es, ¿tú sabes cómo se hace algo estático en el cerebro? Perfecto, la compactación del tiempo lo hace igual. Si hay mecanismos que sabemos, o que se sepan, o que se sabrán en su momento, que están involucrados en mantener memorias permanentes a muy largo plazo, probablemente esos mecanismos también estén involucrados en este hipercubo y en este mantenimiento de estas protocires, ¿no? Porque al fin y al cabo son cosas estáticas. Como, no sé, reconoces un coche, o reconoces un coche porque desde que eras pequeño lo has visto, es algo estático, un objeto, y se queda ahí siempre. Dicho esto, la memoria es muy compleja y tiene también un componente de refuerzo constante. Yo no sé, un experimento, pues no sé, tienes a 40 años una persona encerrada en una habitación sin moverse, pues no sé si se le vería afectado eso, ¿no? Lo hemos propuesto, pero no nos han dejado hacer ese proyecto. Entonces todo empieza a casar, ¿no? Tiras por aquí, tiras de aquí, y todo empieza a coger cierta coherencia. Entonces, bueno, lo que os comentaba, ¿no? Que todo esto es un proceso que parece que podría explicar cómo somos capaces de tomar decisiones, pues eso, yo me pongo a luchar, con cierta experiencia obviamente, y puedo luchar de forma competente, si tengo experiencia, de nuevo, y tomando decisiones en milisegundos, ¿no? Gracias a esto. Lo que os decía de estos, claro, nosotros empezamos a pensar en esto, iban saliendo los resultados y decíamos, joder, pues es que esto todo es basiquísimo. Y hemos hecho ahora unos resultados que están por publicar, es que se nos damos un tapón ahí, un montón de resultados, y estamos escribiendo, por ejemplo, que hemos hecho un modelo teórico de redes neuronales artificiales, y hemos descubierto, el modelo prueba, que los requerimientos de una red neuronal para codificar interacciones son muy básicos. Muy básicos, o sea, no necesitas una red hiperconectada, retroalimentación con núcleos conectados, no, que va, lo pones y las interacciones, que dos cositas van a ocupar un mismo espacio en un mismo tiempo, la red lo codifica de forma bastante inmediata. ¿Qué significa esto? Pues lo que esperamos es que sea un mecanismo invariante evolutivo. Igual que las Pley-Cell, Grid-Cell, no sé qué, parece que están en muchas especies, sobre todo en todas las especies evolucionadas, esto también debería estar. Esto es lo que os comentaba, que un artículo que se publicó en el 2021, que saca lo que nosotros queremos. Sí. ¿Y cómo traducimos estos sires a palabras? Porque eso dice solo en humanos. Los humanos somos los únicos que hablamos y al final todo lo llevamos a palabras. Y en dos personas de lenguas completamente diferentes, no dos indoeuropeos, sino dos... ¿Los mapas serían iguales? Es una buena ¿Sabes pregunta. lo que te quiero decir? Sí, entiendo. En principio no hay interferencia como precisamente creemos que es un mecanismo basal, un mecanismo invariante evolutivo, creemos que la interferencia de habilidades de más alto nivel, como el lenguaje, por ejemplo, debería ser mínima. Dicho esto, si estamos en lo cierto y realmente toda esta capacidad se ancla en la infancia, sí podría ser, obviamente. Tú imagínate, pues no sé, un pueblo completamente arborícola, ¿no? Un pueblo perdido de la mano de Dios por ahí, que se mueven básicamente en zonas elevadas o en árboles o lo que sea, ¿no? Tienen sus casas tipo película, porque obviamente eso no existe. En ese caso, por ejemplo, esa construcción podría ser diferente, podría estar afectado por un tema cultural, o más que cultural, un tema de vida exactamente, un tema básico. En temas, habilidades más sofisticadas, creemos que no. Pero en una cosa como colores. Los colores sabemos que, según la lengua que habla, el arco iris famoso, que nosotros le vemos 7 colores y creo que los rusos veían 15. No sabía eso. No sabía eso. Pues si no lo sabía, es mal ejemplo. No. Decir, Pues, la que no. Yo no sé muchas cosas. No es que la lengua te determina o la banqueta
banqueta. La Sí. banqueta no existe en todos los idiomas. Hay Sí, idiomas exactamente. que tienen banqueta y silla, la Sí. llaman de la misma manera. Eso no influye. Que en principio nosotros no esperamos que influya. Por ejemplo, los experimentos que hemos hecho con humanos son cosas que se ven en la esta, hemos utilizado colores, rojo y verde, simplemente de referencia. Pues gente que tiene pues, ciertas dolencias cromáticas, pues a lo mejor pues, no distingue uno bien de otro y tal. Eso es lo único a lo que hemos llegado. Respecto a, o sea, los experimentos que hemos intentado hacer estaban exentos de todo tipo de interferencia de ese tipo. O sea, eran muy simples, pocos distractores y tal, precisamente por lo que tú comentas. Más adelante es cierto, por ejemplo, que dicen, ¿no?, de los pueblos, de los inuit, ¿no?, que tienen como 40 palabras para el tono de hielo, ¿no?, decían, ¿no?, y para el tipo de hielo, efectivamente. Pero que afecte a eso, nosotros no lo esperamos. Todavía queda muchísimo por hacer, pero no deberíamos encontrarlo según nuestra teoría. Esto sería prelingüístico. Exacto, completamente, completamente. De hecho, la teoría que tenemos nosotros se ancla en la evolución cuando nuestros ancestros se pegaban de eso y apenas emitían sonidos articulados, ¿no? Pero claro, todo esto era a diario, porque llegabas a los 25 años con suerte. Claro, pues ahí estaba la CIR dándolo todo, creemos. Acabo ya. Nos van a dar las 9. No, estamos fascinados. No, acabo ya. Ya me quedan dos. Este mismo esquema nos ha servido para, teóricamente, explicar los tiempos de espera, es decir, cómo podemos, veis aquí, pues este señor, que en una realidad paralela pues no es nada caballeroso y pasa por delante de la chica, y aquí espera que pase, y esto, bueno, pues esto también lo podemos explicar mediante la CIR, pero lo más interesante es la cognición circular, es un problema terriblemente complejo, abierto, que es que lo hacemos todos los días y muchas veces fallamos, ¿no?, que es cuando yo interacciono con alguien, entablo una conexión con alguien implícita. Por ejemplo, te encuentras con él en un pasillo y tú giras, te pones así, el otro así, perdón, empiezas a poner caras, al final lo lleváis mal y tal. Pues en realidad eso es una cognición circular, ¿no? Lo que yo vaya a hacer depende de lo que tú vayas a hacer, pero claro, lo que yo voy a hacer depende de lo que tú vas a hacer, lo que tú vas a hacer va a depender de lo que yo hago, circular. Bueno, nosotros hemos propuesto que esto se puede hacer, se puede resolver de forma sorprendentemente, creemos, simple y elegante, que es, pongo la situación, y con esto acabo, imaginad esta situación, pues imaginad una mesa, ¿no? Esto es una mesa y 3 taburetes, la mesa en negro, los taburetes en rojo, y son 3 personas. Cada una tiene que llegar a su taburete. Claro, nosotros vemos esto y obviamente cada uno piensa en esto, en llegar así, pero ¿cómo resolvemos eso? Claro, la cuestión es que ellos no se comunican entre sí, es una comunicación, es un consenso implícito. Entonces, lo que nosotros proponemos que se hace es esto. Creemos que lo que hace nuestro cerebro es un grafo. Un grafo no son más que nodos conectados, ¿no? Pues las famosas redes, ¿no?, de Internet, por ejemplo. Pues aquí tenéis vuestro hub de vuestra casa que conecta con la central, luego otro. Pues esto es un grafo. Lo interesante de esto es que en cada nodito de estos grafos está una CIR. Entonces, tú tienes en cuenta todas las posibilidades, entre comillas, construyes este grafo y el tiempo ha desaparecido, con lo cual tú las puedes conectar. Entonces, esto, cada solución, cada consenso, vendría dado por un ciclo. Un ciclo de un grafo es una zona en la que no sales, pam, pam, te quedas aquí encerrado. Es una solución, lo que se llama una solución de equilibrio. Aceptable, es una solución aceptable. ¿Cómo podemos hacer esto? Pues simplemente metiendo la información de forma recurrente en nuestra CIR. Predigo lo que vas a hacer, obtengo una CIR, saco una solución. De esa solución la meto en tu CIR, tú sacas una solución. Así hasta que encuentre un bucle, una solución estable. Bueno, pues esto por supuesto es solo un scratch ahí muy rápido. En resumen, bueno, pues lo dejo ahí, pero vamos, no voy a comentar nada más, ya lo hemos visto. Es lo que proponemos con la compactación del tiempo, es una forma, un concepto de unificar cómo narices hemos sido capaces de llegar a donde estamos, sin tener garras, ni correr mucho, ni tener dientes, simplemente porque se nos da bien huir, atacar de forma cobarde y juntarnos entre todos en comandilla. Y eso gracias a la CIR, que lo que nos permite al final es, tirando del hilo, desentrañar, creemos, un montón de mecanismos que están ahí detrás y que, vertebrados con la CIR, se vuelven muy transparentes y creemos
y muy potentes a la hora de explicar todas estas capacidades que tenemos. ¿Vale? Bueno, y ya está. Ya. Muchas gracias. Pero bueno, gracias a las preguntas que han sido, vamos. ¿Puedes recomendar algún libro para...? No, ojalá. ¿Puedes recomendar algún libro para...? A ver, libros... para estos conceptos, para... Sí, por supuesto. Hay un libro, es un clásico de Ginas. ¿Cómo? Ginas, se llama L-L-I-N-A-S, uno de los grandes neurocientíficos, es colombiano, Ginas. Se llama, el título es Eye of the Vortex, se llama, el yo en el vórtice, digamos, ¿no? Es un libro sobre que te plantea todo esto desde un punto de vista, bueno, bien, relativamente divulgativo, pero tiene cierto toque técnico, pero toca muchos palos. En concreto el tema de la predicción. De la predicción. La última de verdad. Hay una cosa que me has hecho caer en la cuenta que yo no se me ocurrió, que es que la mitad de los seres vivos, el mundo vegetal, pues no tiene cerebro. Y sin embargo, tú los procesos cerebrales, precisamente en la última diapositiva, los pones o los argumentas como resultado de la supervivencia, de alguna forma, de luchar. Y los vegetales sí que tienen lucha por los recursos y por supervivencia, etcétera. Entonces, vuelvo a repetir, realmente no tienen ningún tipo de actividad cerebral, aunque no tengan un cerebro exacto. Sí, a ver, las plantas se comunican entre sí mediante mecanismos bioquímicos. Y, por ejemplo, las plantas carnívoras, que lo que sea medio joder, sí. pero alguna actividad cerebral tienen que tener. A ver, lo que tienen, no tienen actividad cerebral como tal, lo que tienen son casi mecanismos de reflejo, o sea, son casi como muelles, ¿no? Tienen pues vesículas, cosas de presión, pero un sistema nervioso, se ha hablado mucho de ello, las plantas sienten dolor y tal, hasta donde yo he leído todo eso ha sido descartado. Las plantas no tienen, o no se ha detectado todavía, que yo sepa, ni siquiera un protosistema nervioso. Simplemente, además es que sería raro porque no lo necesitan. Tú plantéate, o sea, el concepto que nosotros hemos planteado es una supervivencia no del individuo, sino de la especie. La especie vegetal tiene un montón de recursos para vivir, pero el principal es su abundancia. De hecho, por el tema de por lo que estamos así, por lo que estamos viendo el precipicio a nivel mundial, es porque hemos perdido el equilibrio. Entonces, cuando no estábamos, muchas plantas morían, pero en general sobrevivían porque se establecía un equilibrio de todo el ecosistema. Entonces, no lo necesitabas para que sobreviviese no el individuo, sino la especie. ¿Qué ha pasado? Que la presión evolutiva para generar sistemas nerviosos ha sido simultánea. O sea, no es que haya habido uno que... Bueno, sí, de hecho, ha habido el hombre que ha ganado por encima de todos y ahí se ha producido el desequilibrio y por eso estamos acabando con todo. Pero mientras eso no ha pasado, mientras toda esa presión evolutiva ha ido equilibrada, el desarrollo de esos sistemas se ha ido equilibrando, de tal manera que una especie de depredadora ganaba en tanto en cuanto su especie, una especie predadora, ¿no?, ganaba o perdía en cuanto a su presa lo hacía, de forma equilibrada. Eso no ha pasado con los vegetales. Pues los vegetales siempre han tenido unas estructuras, unas capacidades de supervivencia que no han requerido en ningún momento de esa evolución. Si de pronto hubiese habido un cambio, el que fuese, pues probablemente, bueno, en otra realidad, quién sabe si las plantas hubiesen necesitado, pues no sé, un sistema nervioso para, pues no sé, enterrarse en la tierra, por ejemplo, ¿no? Una cosa más sofisticada, más percepción y acción. Al final, el sistema nervioso, ¿qué te sirve? Para tomar decisiones. Si no necesitas tomar decisiones porque se te comen una hoja y bueno, ya crecerá, pues ningún problema. ¿Vale? Oye, vamos a ver, no sé si tiene que ver la pregunta esta que te voy a hacer con tu tema. Tú estás hablando del cerebro, pero ¿qué hay de ese cerebro segundo que tanto se está poniendo ahora en boga y que tiene tanta importancia?
¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, perfectamente. De hecho, la estructura en la que nosotros estamos centrados, que es el hipocampo, forma parte de ese cerebro. Eso es lo que se llama... ¿Y este? Ah, vale. Entonces, vale, te entiendo, vale. Hablas de la conexión cerebro-biota. Vale, sí, pensé que hablabas del cerebro reptiliano, del cerebro básico. No, a ver, sí, se está hablando mucho y de hecho existe. Además, bueno, pues tiene muchas implicaciones desde el punto de vista cultural. Nosotros todavía no hemos establecido conexión con eso. O sea, eso tiene que ver más que nada con una cuestión de equilibrio desde el punto de vista ya de basal. No de acción, reacción, decisión, que también te influye, sino del estado basal, del equilibrio, de salud, ¿vale? Y se está investigando mucho, pero como he dicho antes, todo en el cerebro está conectado, de manera que si se produce una alteración, al final todas las cosas se ven de forma indirecta afectadas. Pero lo que nosotros estamos investigando, por ahora no hemos establecido relación con ello. No, todos andarán, quién sabe, ojalá. No, era hacer un comentario que no sé si será incluso correcto, pero creo que ayuda un poco a ilustrar la duda que tú tenías. Y es que la gran división que se produce en el mundo evolutivo entre las plantas y los animales es precisamente la alimentación. Es decir, las plantas se autoalimentan. Los animales tienen que buscar el alimento fuera. Ese es un driver, es un disparador de la necesidad de tener un sistema nervioso que no tienen las plantas. Exacto. Y esa es una fisura que se produce en la evolución, que si no lo entiendes eso, claro, te planteas, dices, ¿y cómo piensa una planta? Dices, es que los protocerebros que están detrás del nuestro, de otros primates o de animales mucho más evolucionados, surgen precisamente por unas cadenas ganglionares muy simples, que solamente aparece precisamente cuando surgen los animales. ¿Por qué? Porque el animal, por definición, los más sencillos tienen que buscar el alimento fuera. De hecho... Es decir, son heterótrofos, no como las plantas. Las plantas no tienen esa necesidad de sofisticación a la hora de sobrevivir. Sí. De hecho, te cojo la palabra y la llevo a mi terreno. Fíjate que esto, lo que tú dices, se generaliza a la interacción. Es decir, las plantas no necesitan interaccionar, porque la interacción es, por supuesto, buscar comida, pero buscar también compañero para aparearse, que son los dos drivers que tú decías fundamentales. Entonces, la planta no lo necesita, pues tiene ya sus mecanismos. Entonces, todo se recibe. Por eso la idea de esto, el núcleo o el resumen en dos palabras sería: las interacciones futuras son esenciales y son los motores de la evolución. Si no interaccionásemos, seríamos como plantas directamente. Si pudiésemos interaccionar a distancia, pues, de hecho ahora con los móviles, pues a lo mejor dentro de 100 años nos salen raíces y todo. Pero por ahora, en la naturaleza, la interacción, es decir, la coincidencia en el espacio y el tiempo de dos elementos, es la mayor presión, tanto para morir como para reproducirse, como para lo que sea, es la mayor presión de la evolución del sistema nervioso. Yo quería preguntar si había alguna pregunta en la red. No, más que nada por darles cancha, que por lo menos, pues si no, si os parece, muchísimas gracias, José Antonio. Muchas gracias a vosotros. Gracias a vosotros.